151 Capítulo 151 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... ¿Ludolin es el rey de la tierra? Interesante. Parece que han aparecido muchos personajes extraños en la tierra mientras yo estaba ausente. Carol se cruzó de brazos, desestimando por completo la declaración. Su oponente era el poderoso Imperio Cree, y hacía tiempo que había dejado de preocuparse por uno o dos planetas ordinarios. Ella había salvado muchas civilizaciones del Imperio Cree. Si la Tierra no fuera su hogar, no habría hecho un viaje especial de regreso. En todo el universo, los planetas entraban en crisis cada segundo. La Tierra no era más que un miembro insignificante. Nick, envíame la información sobre Ludolin y también sobre la alianza alienígena. Quiero ver exactamente quién es Ludolin, para atreverse a llamarse a sí mismo rey de la Tierra. Al ver esto, Nick Fury, que ya se había anticipado a su petición, sacó dos gruesos documentos de su cajón. Carol les echó un vistazo, frunciendo de nuevo el ceño. ¿Por qué me estás dando información sobre la alianza alienígena? ¿No lo pediste? Preguntó Nick Fury. Solo necesito sus coordenadas. No me interesa nada más. A Carol no le importaba entender la historia de la alianza alienígena. Una vez que tuviera las coordenadas, se pondría manos a la obra. Ese eres tú, sin duda. Nick Fury no se sorprendió. Carol le había causado una impresión muy profunda en aquel entonces. Era la primera vez que sabía que alguien podía cruzar el universo con su propio cuerpo y destrozar una nave espacial de un cabezazo. Ese poder sin parangón había provocado en Nick Fury una intensa fijación por el avión de Carol, un caza llamado Avengers. El nombre de los Vengadores se debe tanto a la intención de vengar a la humanidad contra las amenazas como a la de conmemorar a Carol. En su corazón, quizás Carol no sea más débil que Ludolin. Era inevitable. Nick Fury, a pesar de ser el rey de los agentes, seguía siendo humano. No pudo escapar al efecto del primer amor. Nick Fury hizo una llamada, y poco después su ayudante Iggy le trajo un documento, lanzando al mismo tiempo una mirada curiosa a Carol. Ella desconocía la existencia de Carol. Nick Fury había mantenido este asunto en el más absoluto secreto. Solo un puñado de Skrulls, incluido Talos, lo sabían. Esta fue también una de las razones por las que Talos estaba dispuesto a cooperar con Fury. Porque Carol era demasiado poderosa. Hizo que la resistencia fuera impensable. Carol se mostró indiferente ante la mirada curiosa de Iggy. Desde que obtuvo ese gran poder, supo que ella y la gente común eran dos tipos de seres diferentes. Aunque no se comportaba de forma excesivamente arrogante o despectiva delante de la gente común, rara vez interactuaba con alguien ajeno a su círculo de conocidos. ¿La nave de guerra de Decepticon y la nave espacial Lockdown están ambas en la Luna? ¿Eh? ¿Porque esto es todo lo que queda de las fuerzas de la alianza alienígena? Carol miró sorprendida los puntos rojos marcados en el mapa. Al principio había pensado que la situación era crítica. De lo contrario, Nick Fury no la habría llamado. Pero ella no esperaba que la guerra pareciera estar casi terminada. Y la alianza alienígena estaba en plena retirada. Es Ludolin, dijo Nick Fury. Oh, si él personalmente tomara medidas, eso sería razonable. Justo cuando Carol hablaba, Nick Fury negó con la cabeza. No, Ludolin solo actuó 2 veces. La mayoría de los enemigos fueron eliminados por sus subordinados. Carol se interesó. Siento aún más curiosidad por este hombre. Me pregunto cuál será su pasado. Desde luego que no es un terrícola, dijo Nick Fury encogiéndose de hombros. Ya fuera Carol o Bruce Banner, había pistas que seguir para comprender cómo se habían vuelto fuertes. Solo Ludolin poseía un poder divino sin previo aviso. Si todos somos terrícolas, ¿por qué eres el único que destaca? ¿Solo porque eres guapo? Si existe la evolución, todos deberíamos evolucionar juntos. Carol no hizo ningún comentario, pero, de todos modos, estaba segura de que él no podía ser más fuerte que ella. Esa era la confianza de Carol. Tras haber viajado por el universo durante muchos años, nunca había conocido a nadie más formidable que ella misma. Primero me ocuparé de los alienígenas, luego iré a encontrarme con Ludolin. Después de que Carol terminó de hablar, desapareció como el viento.
Su velocidad superaba con creces la del sonido. En el espacio, incluso podía moverse a la velocidad de la luz. Ni siquiera la tecnología más avanzada de Shield pudo rastrear los movimientos de Carol. Nick Fury respiró hondo. Carol ha vuelto. Tenemos a nuestra salvadora. Por fin puedo descansar. Carol era el as bajo la manga de Nick Fury. Con la carta de triunfo ya jugada, ¿quién podría competir? Ni siquiera Ludolin se atrevería a actuar con presunción delante de Carol. Carol era un ser poderoso capaz de rivalizar con los Kree del Imperio del Universo. Ludolin apenas se estaba haciendo un nombre en la Tierra, mientras que Carol ya figuraba oficialmente en la lista del Imperio Kree. No se podían comparar. Al menos, eso es lo que pensaban Nick Fury y Carol. Después de que Carol abandonara el cuartel general de Shield, no fue inmediatamente a buscar a Ludolin, sino que voló hacia el espacio, con la intención de eliminar primero los restos alienígenas en el lado oculto de la Luna. Sin embargo, cuando llegó a la Luna, encontró una bestia gigante de 3 cabezas que golpeaba ferozmente la nave de guerra Lockdown y la nave de guerra Decepticon. Ghidorah medía 160 metros de altura, tenía una envergadura de más de 500 metros y pesaba 14 toneladas. No parecía pequeño, pero comparado con la nave nodriza, seguía siendo un juguete pequeño. Sin embargo, Ghidorah resistió el implacable bombardeo de la nave nodriza, a veces escupiendo rayos gravitacionales para destruir grandes áreas y otras veces destrozando el acorazado con sus manos. El ataque Hollow-Earth Blast de Godzilla fue lo suficientemente poderoso como para penetrar miles de kilómetros en el núcleo de la Tierra. Ghidorah, que podría derrotar a Godzilla, quizá tenga rayos gravitacionales ligeramente menos potentes, pero sin duda no estarían muy lejos de la realidad. 2 explosiones bastaron para destrozar el escudo energético de la nave nodriza, agotando casi por completo la energía de la nave espacial. El cañón principal de la nave nodriza era un arma de energía. Un disparo impactó a Ghidorah, pero fue bloqueado por las brillantes partículas de luz dorada en su cuerpo y luego se reflejó para impactar a la propia nave nodriza. Ese único disparo casi destruyó la nave nodriza. En este punto, la nave nodriza, habiendo perdido la mayor parte de su energía y sufriendo graves daños, no pudo activar inmediatamente el puente espacial para retirarse. Fue perseguido por todas partes por el rey Ghidorah. Cuando Carol llegó, presenció esta escena cómica. Al ver esto, Carol estalló en una luz dorada y, de un solo golpe, atravesó ambas naves nodrizas con su cabeza. Acompañada de explosiones silenciosas, la alianza alienígena perdió por completo su capacidad de combate espacial. Rugido. El rey Ghidorah estaba furioso. Me has arrebatado mi presa. Carol fulminó con la mirada de Ghidorah. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Te atreves a mirarme así? ¿Y qué si te miro fijamente? Vuelve a mirar fijamente. Pues lo intentaré. Ghidorah se enfureció al instante. Era el titán protector número 1 del Rey Divino, estacionado en la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico, habiendo destruido innumerables alienígenas. ¿Cómo pudo tolerar semejante insulto? Acompañados de un rugido furioso, King Ghidorah y Carol se enzarzaron en una feroz batalla en la luna. Rayos de gravedad, aliento helado, partículas reflejadas, absorción de energía. El poder de Carol era inmenso, pero la defensa de Ghidorah era comparable al Vibranium y al Adamantium. Ni siquiera Carol pudo destruir la defensa de Ghidorah de inmediato. Además, debido a la gran velocidad de Carol, King Ghidorah quiso atacarla, pero su torpeza excesiva le impidió alcanzarla. El humano y la bestia lucharon durante varias horas, sin que ninguno lograra romper la defensa del otro. Ninguno de los dos podía hacerle nada al otro. Incluso cuando Carol activó el modo binario y atacó a Ghidorah miles de veces alrededor de su cuerpo, solo le causó un leve dolor. Esto dejó a Carol muy conmocionada. ¿Cómo puede haber un monstruo así en la luna? Ghidorah, molesto con Carol, voló directamente hacia la Tierra. Al ver esto, Carol salió corriendo tras él. Fuera de la Tierra. Este no es un lugar al que puedas venir. Carol atacó frenéticamente. Ghidorah la ignoró, limitándose a batir sus alas vigorosamente y a volar en línea recta hacia adelante. ¿De dónde salió este idiota? Soy un monstruo de la Tierra, ¿no puedo volver a la Tierra? Ghidorah, creado por Ludolin, ya se consideraba parte de la Tierra. Venus. Lárgate y aléjate de mí. No puedo permitir que el hermano Tierra lo malinterprete.
La velocidad de Ghidorah en el espacio exterior era mucho mayor que en la Tierra, pero aún así no se podía comparar con la de Carol. Sin embargo, Carol no pudo con Ghidorah, y la humana y la bestia lucharon durante todo el camino desde la luna hasta la Tierra. Cuando Nick Fury vio esto, cayó en profundos pensamientos. ¿Esa es Carol? No, debe ser una ilusión. Carol no es tan débil. Nick Fury observó impotente cómo Ghidorah volaba hacia Nueva York. Un cierto mal presentimiento en su corazón se hizo cada vez más fuerte. Carol parece ineficaz. ¿Qué es eso? Ludolin también vio la batalla en el cielo. Cuando el rey Ghidorah voló hacia los límites del mapa estereoscópico 3D, objetivo anómalo detectado. Carol. Obtuviste 100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 3300/6300. ¿De verdad es Carol? ¿Qué está haciendo? ¿Haciéndole cosquillas a Ghidorah? Ludolin se quedó sin palabras. No se esperaba que su primer encuentro con la Capitana Marvel fuera de esta manera. 152 Capítulo 152. Ludolin también vio la impaciencia y la impotencia en los ojos de Ghidorah. Ser grande tiene sus ventajas, pero ser pequeño también tiene las suyas. Ghidorah realmente no podía hacerle nada a Carol y solo podía volver a casa y encontrar a su jefe. Capítulo 134. Aplastando a la Capitana Marvel, un meteorito atraviesa la noche. Jefe, un juguetito me está molestando. La cabeza izquierda del rey Ghidorah seguía adorablemente despistada, y rugió desde la distancia. En ese momento, Carol aprovechó la oportunidad, se adentró instantáneamente en la boca de la cabeza izquierda, desatando un torrente de ataques que destruyeron el cerebro desde dentro. El Ghidorah del medio parecía furioso. Mientras Carol intentaba seguir la garganta hasta el abdomen, este mordió el cuello de la cabeza izquierda, arrancándola de crujido. La herida se retorció rápidamente y pronto creció una nueva cabeza. Jefe. Callarse la boca. Las cabezas del medio y de la derecha rugieron al unísono, lanzando simultáneamente aliento helado para congelar la cabeza cercenada, con la intención de atrapar a Carol dentro. Al mismo tiempo, prepararon el rayo de gravedad, con la intención de darle a Carol una dura lección. Pero antes de que se desatara el rayo de gravedad, Carol rompió el hielo sólido y escapó. Al ver a Ghidorah completamente intacto, sintió otra oleada de decepción. Justo cuando Carol iba a decir algo, una voz fría surgió de repente a sus espaldas. Carol, ¿quién te dio el valor de lastimar a mi mascota? ¿Quién es? Carol se giró rápidamente. Al ver a Ludolin, su expresión fue de sorpresa. Ludolin, ¿este monstruo es en realidad tu mascota? Al ver la lastimera cabeza izquierda de Ghidorah, Carol no sintió mucha pena. Simplemente asintió a Ludolin. De acuerdo, lo siento. No sabía que tenía relación contigo. Además, él empezó primero. Yo solo actuaba en defensa propia. Rugido. Este tipo nos robó la presa y nos provocó. Ghidorah negó con la cabeza izquierda, relatando vívidamente la situación de hacía un momento. Esto sorprendió a Carol. La inteligencia de este monstruo era tan alta. ¿Parecía capaz de comunicarse? La expresión de Ludolin se tornó ligeramente fría. Carol notó la actitud de Ludolin y frunció el ceño. Ya me disculpé, y para mí este asunto no es importante. No me ofendí. Al pensar en la cabeza que fue arrancada de un mordisco no muy lejos de allí, el tono de Carol se volvió cada vez más incierto. Aunque le arrancó una de las cabezas a Ghidorah le volvió a crecer, así que no cuenta como herida, ¿verdad? Lo siento. Ludolin simplemente se rió. ¿Dices que perder la cabeza no es nada? ¿Entonces lo intentas? La capacidad de regeneración de Ghidorah es muy fuerte, pero la energía necesaria para restaurar una cabeza no es poca. Dicho de otro modo, basándonos en la tecnología dominada por los humanos, la energía que Ghidorah consume para restaurar una cabeza equivale al menos a 10 bombas del zar. Lo peor es que Ghidorah Ludolin creó al Ghidorah legendario original, en el estado en que se encontraba antes de su muerte. Por lo tanto, la cabeza izquierda de Ghidorah ya había sido arrancada de un mordisco por Godzilla. Esto también provocó que la cabeza izquierda permaneciera adorablemente despistada. Ya era bastante estúpido, y ahora has vuelto a interferir con su hemisferio izquierdo. ¿No es ahora un verdadero idiota? Ludolin miró a Ghidorah. La cabeza izquierda sacaba la lengua, con los ojos muy abiertos, parecía un husky.
Por los cielos, este era el titán más poderoso. Ghidorah en su estado normal. También fue rey de los titanes durante un tiempo. ¿Pero qué pasa ahora? Es más tonto que un husky. No sabía si podría recuperar su estado original más adelante. Tal vez sintiendo la mirada de Ludolin, las cabezas del medio y de la derecha golpearon suavemente la cabeza de la izquierda. La cabeza izquierda retrajo la lengua, intentando desesperadamente parecer inteligente y fuerte. Pero la mirada vacía en sus ojos no podía ser fingida. Al notar la sonrisa desdeñosa de Ludolin, Carol no sintió que estuviera equivocada. Aunque se hubiera equivocado, ya se había disculpado. ¿Qué más quería él? Soy amigo de Nick Fury, y en esta ocasión me han invitado para lidiar con la alianza alienígena. ¿Amigo de Nick Fury? ¿Así que no te dijo que Ghidorah es mi subordinado? Carol recordaba el grueso fajo de información que le había dado Nick Fury, pero no lo había leído con atención, solo lo había ojeado antes de irse. En opinión de Carol, no existía nada en la Tierra por lo que debiera preocuparse. Carol se encogió de hombros con indiferencia. Parece que, sí que lo había. Ludolin no habló, sino que le propinó una bofetada con el dorso de la mano. Carol esquivó inconscientemente, pero la bofetada de Ludolin fue rápida y repentina, e incluso utilizó la teletransportación más rápida que la luz. Con un fuerte golpe, Carol se convirtió en un meteorito y salió volando decenas de miles de metros. Ni siquiera la fuerte complexión de Carol pudo evitar que su mejilla izquierda se hinchara considerablemente. Su mente era un torbellino, y le parecía que muchas estrellas giraban a su alrededor. ¿De verdad me has pegado? Carol recuperó rápidamente la conciencia y miró a Ludolin con expresión de sorpresa. Le cortaste la cabeza a una de mis mascotas y yo solo te di una bofetada. Considérate afortunado. Ludolin no iba a darle la razón a Carol. ¿Arrogante? No tienes el capital para ser arrogante delante de mí. Bien. Entonces juguemos. Veamos cuán poderoso eres realmente, rey de la tierra. Carol no estaba nada convencida por el título de Ludolin como rey de la tierra. Aunque no le importaba el título vacío, si no puede haber un mejor definitivo en las actividades académicas, ciertamente no puede haber dos en las artes marciales. Carol no quería que un Cree se le acercara y se burlara de ella mientras deambulaba por ahí. Así que eres la subordinada del rey de la tierra, una don nadie. Además, esa bofetada dejó a Carol verdaderamente atónita. Nunca en su vida la habían golpeado así, ni siquiera sus padres. Tras convertirse en Capitana Marvel, era la única que vencía a los demás. ¿Quién se atrevía a vencerla? Carol activó inmediatamente el modo binario, irrumpiendo con una brillante luz dorada. En modo binario, la fuerza de Carol aumentó varias veces. Ni siquiera Thanos, con todo su equipo y sin usar la gema del poder, pudo derrotarla. Pero a Ludolin no le importaba en absoluto. ¿Has oído que eres duro? Eso es porque no me conoces. La velocidad de reacción neuronal de Ludolin podía seguir el ritmo de la velocidad de vuelo de la Capitana Marvel. Cuando Carol se acercó, él la agarró con una sola mano de la muñeca derecha. Carol se sorprendió un poco. Reaccionando rápidamente, lanzó un puñetazo con la mano izquierda, y la luz dorada explosiva rasgó el espacio, pero Ludolin la atrapó con la mano derecha cuando estaba a 10 centímetros de su rostro. Carol empezó a ejercer fuerza. Cuando se trataba de una competición de fuerza, no le tenía miedo a nadie. Pero Ludolin parecía tener imanes en los pies. Por mucho que ella tirara, él permanecía firmemente sujeto al suelo, sin moverse ni un centímetro. Carol se sorprendió mucho e inmediatamente usó su último recurso. Un cabezazo. ¿Estallido? Se oyó un fuerte choque, señal de un impacto sólido. Ludolin seguía sin reaccionar en absoluto. En cambio, Carol se sentía algo aturdida. Antes de que Carol pudiera recuperarse, Ludolin también le propinó un cabezazo. Estallido. Carol salió despedida a decenas de miles de metros de distancia por el cabezazo, moviéndose a la misma velocidad que cuando llegó volando. En cuanto a dureza, la mía es más dura. Ludolin se tocó la frente, sin sentir nada. Carol, en cambio, no tuvo tanta suerte. Tras salir despedida hacia atrás, se estrelló contra un acantilado lejano, partiéndolo en 1000 pedazos. Innumerables fragmentos salieron disparados, dispersándose como balas de cañón y estrellándose contra el mar. Las heridas que Carol sufrió a causa de este golpe no fueron graves.
Solo tenía la cabeza un poco adormecida y se recuperó rápidamente de todas las lesiones gracias al poder potenciado por la gema. Sin querer rendirse, Carol se impulsó con los pies y salió volando, cruzando los brazos para liberar un rayo binario. Como una versión más pequeña de Ultraman. Ludolin mostró una expresión burlancia. Innumerables partículas doradas estaban esparcidas a su alrededor. Eran las partículas reflectantes del rey Ghidorah. Carol sintió de inmediato que algo andaba mal. Cuando el rayo binario impactó las partículas doradas, se vio rápidamente afectado por ellas, refractándose constantemente, y luego todo salió disparado de vuelta hacia Carol. Carol fue tomada por sorpresa y golpeada por su propio ataque, volando de nuevo hacia atrás, hacia el acantilado. Esta vez, atravesó directamente la cima de la montaña, viajando a través de varias colinas. Aún no ha terminado. Carol apretó los dientes y se levantó. Puedo jugar contigo todo el día. Auge. La luz dorada que se intensificaba se aceleró, y Carol se transformó en un misil humano, lanzándose hacia Ludolin a la máxima velocidad que podía alcanzar dentro de la Tierra. Ella había utilizado esta táctica en numerosas ocasiones para destruir incontables buques de guerra. La estrella oscura del Imperio Kree y el Santuario Segundo destruido en Vengadores 3. Infinity War fueron los que más hablaron sobre esto. Era prácticamente una asesina de buques de guerra. Una nave nodriza de kilómetros de largo explotaría instantáneamente. La expresión de Ludolin cambió levemente. Un campo de energía invisible emanaba de él. Cuando Carol se acercó a 1 kilómetro de Ludolin, una fuerza desconocida generó una resistencia constante, reduciendo drásticamente su velocidad de vuelo. Tras volar apenas unas decenas de metros, su velocidad se redujo a un paso de tortuga. Además, se fue haciendo cada vez más lenta, como si el área circundante no fuera aire sino un pantano. Por mucho que Carol siguiera impulsando la luz dorada, utilizando la energía explosiva como propulsión, no pudo avanzar ni un centímetro. Ludolin voló lentamente hasta el frente de Carol. Esta era la habilidad de Star-Lord para detener el tiempo. Desde que se creó a Star-Lord, ya había sido incluido en el editor de mapas y se había convertido en una de las plantillas de personajes. Después de que Ludolin se pusiera la plantilla de Star-Lord, obtuvo todas sus habilidades. Carol era rápida, pero ante la orden de detenerse, por muy rápida que fuera, tenía que parar. Ser capaz de volar decenas de metros ya sorprendía a Ludolin. 153 Capítulo 153. Pero eso fue todo. Carol abrió mucho los ojos. Deseaba con desesperación hablar, pero no podía. Incluso sus pensamientos parecieron ralentizarse 10.000 veces en ese instante. Ludolin apretó el puño con naturalidad y luego lo golpeó con fuerza contra la mesa. Auge. El tiempo se detuvo y Carol atravesó la atmósfera como un rayo de luz, estrellándose contra el vacío infinito del espacio y convirtiéndose en un meteoro llameante. Derrotaste al objetivo anómalo Carol y obtuviste 7000 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 7.3. Puntos de anomalía actuales. 4000/6400. Trabajo terminado, hora de fichar para salir. Ludolin ni se molestó en comprobar el estado de Carol. Si había muerto, pues había muerto. Ghidorah rugió excitado. Especialmente la cabeza izquierda, que sacaba la lengua, tratando de agradecerle a Ludolin. Esta escena hizo que Ludolin volviera a negar con la cabeza, impotente. Bueno, en fin, se comportó como un idiota. Afortunadamente, Ghidorah tenía 3 cabezas. Perder una significaba que aún quedaban 2, así que no fue una pérdida total. En ese momento Tifa salió y preguntó suavemente: ¿Ha terminado la batalla? No preguntó quién era el oponente ni los antecedentes del conflicto, sino que obedientemente se acercó a Ludolin para comprobar si estaba herido. Yo estoy bien, el que tiene problemas es él. Ludolin hizo un gesto a Ghidorah para que se alejara. Aquella escena fue verdaderamente insoportable de presenciar. Ghidorah se alejó saltando alegremente. Esto hacía preguntarse si la idiotez era contagiosa. Mientras tanto, Nick Fury observaba las imágenes de vigilancia transmitidas vía satélite. Cuando vio un haz de luz salir de la atmósfera, destrozando varios meteoritos, Nick Fury se preguntó quién sería esa alma desafortunada. Hasta que no vio la familiar luz dorada que rodeaba a Carol, Nick Fury quedó atónito. No podría ser Carol, ¿verdad? ¿Por qué volaste de nuevo? Capítulo 135.
Los inhumanos arrogantes, derrotando a Black Bolt. 3 días después, la última fuerza activa de la alianza alienígena en la superficie fue aniquilada. Solo una pequeñísima parte huyó a lugares como grandes desiertos, bosques primigenios y las profundidades marinas, donde convivieron con los marcianos. Los Skrulls fueron contratados especialmente como mercenarios de la Tierra, con la misión específica de eliminar a los alienígenas de estas peligrosas zonas. Por lo tanto, los escuadrones Skrulls obtuvieron un nuevo título: los Carroñeros. Con este fin, las Naciones Unidas, a sugerencia de Nick Fury, designaron zonas autónomas para los Skrulls en todos los continentes, permitiéndoles operar allí, pero exigiéndoles estar preparados en cualquier momento para aceptar ser empleados por las Naciones Unidas para el combate. Dicho claramente, si algo sucediera, los Skrulls serían los primeros en caer. Este fue el precio que pagaron por aceptar la protección de la Tierra. Aunque los Skrulls tenían quejas al respecto, era mucho mejor comparado con su experiencia anterior como refugiados, viviendo en zonas de fugas nucleares sin siquiera las necesidades básicas. Los Skrulls tenían su residencia temporal, y las Naciones Unidas hicieron que los alienígenas lucharan entre sí. Era una situación en la que todos ganaban. Cuando Llewellyn se enteró de estos asuntos por Ara Wong y Sharon, lo consideró puramente un entretenimiento, sintiendo al mismo tiempo que esta maniobra le resultaba muy familiar. Interesante. Nick Fury está siendo ingenuo, creyendo que puede controlarlo todo. ¿Acaso esto no es una copia de El calamar y la ballena? Los Skrulls parecían dóciles, pero Llewellyn sabía que este grupo de Skrulls no se conformaría en absoluto con ser controlado por las Naciones Unidas. Aunque solo fueran refugiados, seguían siendo los restos del Imperio Skrull. Cualquier tecnología que sacaran casualmente de sus uñas estaba miles de años por delante de la Tierra. De otro modo, ¿por qué el Imperio Kree, el soberano de la galaxia, habría perseguido incansablemente a los restos Skrull durante miles de años? Fue porque consideraban a los Skrulls un enemigo extremadamente aterrador. Las Naciones Unidas se estaban comportando mal, pero Llewellyn no iba a interferir. Ellos mismos provocaron el desastre, así que deberían limpiarlo ellos mismos. A Llewellyn no le importó limpiar después de ellos. Tú codiciabas su mano de obra, y ellos codiciaban tu hogar. Muy justo. Llewellyn. En ese momento, Medusa y Cristal se acercaron juntas. Medusa vaciló y dijo: «¿Quieren verte?» «¿Oms?» Llewellyn pensó inmediatamente. ¿Se trata de Black Bolt y su gente? Sí. Medusa mordió el labio. Quieren conocerte y también quieren comprender nuestra situación. Si es así, vamos. Al ver las expresiones de preocupación en Medusa y Cristal, Llewellyn supo que Black Bolt y su gente no eran tan dóciles. Dado que se había acostado con las hermanas Medusa, el responsable Llewellyn, naturalmente, manejaría la situación adecuadamente. Medusa y Cristal intercambiaron una mirada de alegría. Una de ellas lo abrazó del brazo, hundiendo su mano profundamente en el escote. Vámonos, nos dirigimos a las afueras de Nueva York. Tétanos. Tetanus llegó corriendo, sacando la lengua. Llewellyn sintió una sensación de déjà vu. ¿Acaso no era esa la cabeza izquierda de Ghidorah? Tetanus utilizó sus habilidades psíquicas para teletransportar a Llewellyn y Medusa a las afueras de un pequeño pueblo en los suburbios de Nueva York. No muy lejos se encontraba Black Bolt, vestido con cuero negro, una máscara y una antena en la cabeza, junto con un grupo de guardias reales de Attilan. Le pido disculpas por molestarle en este momento, señor Llewellyn. Black Bolt permaneció en silencio con la boca cerrada, mientras un hombre bajo y delgado con un tatuaje singular en la cabeza hablaba respetuosamente a su lado. Este es nuestro gran rey de Attilan. Black Bolt. Soy Karnak, el asesor judicial. La mirada de Karnak se apartó rápidamente de los gestos íntimos de Cristal y Medusa. Todos los inhumanos se sintieron incómodos al presenciar esta escena. Incluyendo Black Bolt. Mantuvo la boca cerrada con fuerza, mirando fijamente los dos brazos de Llewellyn, que estaban tan felizmente abrazados que casi lo asfixiaban. Su corazón rebosaba de una indignación infinita, pero como no podía hablar, solo podía contenerla a la fuerza. Seta azul delgada. Llewellyn miró a Black Bolt, que tenía los brazos cruzados sobre el pecho, y asintió levemente. ¿Qué ocurre? Disculpen, nuestro rey posee una fuerza poderosa. Con solo abrir la boca puede destruir todo lo que existe. Por lo tanto, a menos que sea absolutamente necesario, nuestro rey no hablará.
Mientras se disculpaba, Karnak estaba aumentando secretamente el valor de Attilan. Aunque habían oído a Medusa decir que Ludolin era el rey de la Tierra, se mostraban bastante escépticos. Si Ludolin era el rey de la Tierra, ¿por qué nunca había aparecido en público? Además, Black Bolt era el rey de los inhumanos y tenía el mismo estatus que Ludolin. Quizás Ludolin era fuerte, pero a sus ojos, Black Bolt era el más poderoso. Si esos malditos robots no hubieran destruido el escudo protector de Attilan, haciendo que Attilan fuera inhabitable, Black Bolt él solo podría haber aniquilado fácilmente a todos los invasores. ¿Por qué habrían necesitado venir a la Tierra y buscar ayuda de otros? Ludolin notó la hostilidad reflejada en los ojos de ese grupo. Eso no me importa. Mi tiempo es limitado, vayan al grano. Al ver que Medusa había apretado ligeramente su agarre en sus brazos, Ludolin le dio otra oportunidad. Black Bolt respiró hondo e hizo una señal a Karnak para que continuara hablando. Karnak dijo seriamente. Esperamos que puedan dejar regresar a Medusa y Cristal. Karnak, ¿de qué estás hablando? Medusa frunció el ceño con fuerza. Esto no es lo que habíamos hablado. Gorgón, el capitán de la Guardia Real y primo de Black Bolt, dijo con voz grave. El territorio de Attilan no se gana vendiendo mujeres. Usaremos nuestros propios métodos para adquirir la patria de los inhumanos en la Tierra. Ambicioso. Ludolin sonrió con desdén. Así que viniste a buscarme solo para esto. Vámonos. Ludolin se dio la vuelta para marcharse. Esperar. Gorgona dio un paso al frente. Medusa y Cristal son de nuestra familia, y Medusa es también la prometida de nuestro rey. No podéis llevárosla. Ludolin soltó una leve risita. Que quieran quedarse no depende de mí, sino de ellos. Medusa, Cristal, ¿queréis iros conmigo o quedaros aquí? Cristal se sintió impotente ante esta escena. Medusa no dudó ni un instante y abrazó con fuerza el brazo de Ludolin. Soy tu mujer, así que, naturalmente, te sigo. Medusa. Karnak dijo sorprendido. ¿Qué clase de poción embrujada te dio? ¿De verdad estás dispuesto a traicionar a Attilan? Medusa fulminó con la mirada a Karnak y a los demás. Basta. Yo soy yo, y yo decido mi futuro. Ludolin ya había conquistado a Medusa y Cristal usando su gran garrote. Una conquista total, del cuerpo al corazón. Medusa no podía abandonar a Ludolin. Esa sensación de felicidad y satisfacción era irreemplazable. Gorgón miró de reojo a Black Bolt, que permanecía callado, y dijo en voz alta. ¿Utilizaste algún tipo de habilidad psíquica con Medusa y los demás? Solo habían pasado unos pocos días desde la invasión de Attilan. Sin embargo, Medusa estaba dispuesta a abandonar a Attilan por un hombre salvaje. Esto era ilógico. Ludolin resopló, y un aura invisible brotó de su cuerpo, arrasando la zona como una marea y envolviendo a todos bajo su voluntad tiránica. Todos los inhumanos, incluido Black Bolt, se sentían como pequeñas barcas atrapadas en una ola enorme, con las extremidades débiles y los cuerpos inestables. Inmediatamente doblaron las piernas y se arrodillaron en el suelo. ¿Qué clase de poder es este? Exclamó Karnak, temblando. Gorgón apretó los dientes, intentando usar su voluntad para resistir la fuerza invisible, pero en el momento en que intentó moverse, la presión se intensificó de nuevo, aplastando instantáneamente su espíritu y dejándolo inerte. Debido a la influencia del aura, ni siquiera podía articular una frase completa. 154 Capítulo 154. Black Bolt se sintió aún más agraviado. Ya era incapaz de hablar, y ahora, bajo esa aura de dominio, se veía sometido. Una sensación de ira y humillación sin precedentes lo invadió. Justo cuando Black Bolt se disponía a abrir la boca para mostrarle al oponente su aterrador poder. Un aura de dominio aún más intensa descendió, dejando a todos inconscientes al instante. Una multitud de personas yacía en el suelo. Derrotaste a los objetivos anómalos Black Bolt, Gorgón, Karnak y Tritón, obteniendo 4000 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 0.27.4. Puntos de anomalía actuales. 1600/6500. Lo lamento. Medusa nunca esperó que las cosas escalaran tan lejos. Si hubiera sabido que las cosas iban a terminar así, definitivamente no le habría pedido a Ludolin que se reuniera con Black Bolt. Una disculpa requiere sinceridad. Ahora déjame ver tu sinceridad. A Ludolin no le importaba. Eran solo un grupo de tontos que desconocían la inmensidad del cielo y la tierra.
No tenía sentido malgastar energía en ellos. Puesto que Black Bolt y los demás creían que podían con ello, bien podría dejar que lo intentaran ellos mismos. Medusa ni siquiera miró a Black Bolt y a los demás. Tras regresar a la villa, se abalanzó sobre él de inmediato. Cuando haces algo mal, debes ser castigado. Medusa extendía continuamente su larga cabellera para añadir sabor. Era extremadamente proactiva. Completamente diferente a como era antes. Los objetivos anómalos Medusa y Cristal se han entregado por completo, obteniendo 1000 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 2600/6500. Ludolin quedó muy satisfecho. Percibió profundamente la sinceridad de las dos mujeres. Nunca esperó que derrotar a Black Bolt pudiera reportarle recompensas adicionales. Tal vez habría oportunidad de darle una paliza a Black Bolt un par de veces más en el futuro. Capítulo 136. Los inhumanos sufren una pérdida, el rey demonio del infierno desciende. Mientras Ludolin disfrutaba de sus días, Black Bolt y los demás despertaron lentamente al día siguiente. El primero en despertar fue Gorgon. Como capitán de la Guardia Real, poseía el físico más fuerte. Su voluntad era también más fuerte que la de los inhumanos comunes. Gorgon se agarró la cabeza con dolor y despertó a los demás uno por uno. Black Bolt se sentó en el suelo sin decir una palabra, con la mente llena de la última imagen antes de desmayarse. Perdió. Ludolin los derrotó instantáneamente con una sola mirada. Esto supuso una inmensa humillación para Black Bolt. Karnak, el asesor, tenía una aguda perspicacia, pero no pudo analizar el medio que Ludolin utilizó para atacar anoche. Gorgon se llevó las manos a la cabeza y dijo: ¿Cómo lo hizo exactamente ese tipo? ¿Fue algún tipo de habilidad psíquica? Karnak negó con la cabeza. No, en absoluto fue una habilidad psíquica. Era más bien como una especie de aura. ¿Pero puede un aura dañar a las personas? Naturalmente, Karnak no podía comprender el significado del aura dominante. Solo los individuos verdaderamente fuertes y de voluntad firme podían resistir el poder del aura dominante. Aquellos que fueron noqueados instantáneamente por el aura dominante eran todos débiles, pura carne de cañón. Podría decirse que el aura dominante era equivalente a un método para que los fuertes filtraran a los candidatos. El potencial de alguien dependía de si podía resistir el aura dominante. ¿Qué debemos hacer ahora? Tritón, primo de Black Bolt, que podía moverse libremente en el agua, preguntó. Por un lado, necesitamos encontrar cristales terrígenos ubicados en la Tierra para continuar expandiendo nuestra población, y por otro lado, necesitamos establecer Nueva Attilan. Karnak sacó una tarjeta de visita que llevaba el nombre de Coulson. Cuando ayudaron a los terrícolas a resistir a los Decepticons en la Tierra, tuvieron tratos con un grupo de personas de una misteriosa organización. Un hombre llamado Coulson, tras conocer sus orígenes, les dijo de forma proactiva que si necesitaban ayuda, podían consultarle en cualquier momento. Shield les proporcionaría algún tipo de ayuda. Karnak intuyó que Coulson tenía un pasado poderoso. Dada la fuerza de Attilan, creía que los terrícolas no rechazarían sin duda una fuerza de combate tan formidable. Por eso se sentían tan seguros al enfrentarse a Ludolin. Karnak sacó un teléfono móvil desechado y marcó el número. Hola, señor Coulson. Soy Karnak de Attilan. Por otro lado, Coulson, que se encontraba en el cuartel general de Shield, hizo una pausa y luego dijo con leve alegría. Un momento, primero volveré a mi oficina. Coulson se dirigió rápidamente a la oficina del director Fury y puso la llamada en altavoz. Puede continuar, señor Karnak. Parece que necesita ayuda. Nick Fury se apoyó en el escritorio, con semblante preocupado. Al oír el nombre Karnak, recordó al instante la información que Coulson le había proporcionado el día anterior. Attilan, los inhumanos. Una raza con superpoderes similar a los mutantes. Perdieron su hogar en la Luna durante esta guerra de invasión alienígena. En otras palabras, los inhumanos eran personas sin hogar, al igual que los Skrulls. Eran una fuerza que podía utilizarse. Nick Fury se animó ligeramente y escuchó con atención. Necesitamos un territorio sin dueño para establecer un nuevo hogar, y así ganarás la amistad de Attilan. Podemos brindarte ayuda en momentos especiales. Coulson no respondió de inmediato, sino que levantó la vista para confirmar con Nick Fury. Nick Fury frunció el ceño y levantó 3 dedos, indicando el plan C. Coulson asintió levemente y dijo:
En principio, estamos de acuerdo, pero tenemos una condición. ¿Necesitas? Ludolin y ellos están en Nueva York. Ludolin. La expresión de Coulson, inicialmente relajada, se ensombreció al instante. Señor Karnak, ¿estaba hablando de Ludolin? Karnak fulminó con la mirada a un compañero de los inhumanos y continuó. Sí, Ludolin supuestamente utilizó ciertos medios para engañar a dos de nuestros importantes compañeros. Actualmente estamos intentando negociar con él, lo que ha provocado algunos malentendidos menores. ¿Negociar? ¿Malentendidos? ¿Con Ludolin? Coulson estaba desconcertado. Ustedes, los recién llegados, son tan osados, desafiando al gran padre de la tierra desde el principio. Realmente no sabes cómo escribir la palabra muerte, ¿verdad? Nick Fury bajó inmediatamente la mano y negó con la cabeza en silencio. Karnak, nuestra cooperación termina aquí. No me vuelvas a llamar ni digas que me conoces. Temo que el señor Ludolin pueda malinterpretar la situación. Coulson colgó el teléfono sin dudarlo. Dudu. Karnak miró fijamente el teléfono desconectado, sin expresión. Hace un momento eras educado y parecías dispuesto a negociar, pero al segundo siguiente te volviste hostil y nos repudiaste por una sola frase. Alzó la vista para encontrarse con las miradas sorprendidas e inseguras de los demás inhumanos. Karnak abrió la boca. Quizás hemos provocado algún que otro revuelo. Justo en ese momento, Coulson devolvió la llamada. Karnak respondió rápidamente. Y quemen mi tarjeta de visita inmediatamente, gracias. Dudu. Karnak quedó atónito. ¿Podría ser cierto lo que decía Medusa, que Ludolin fuera realmente el señor de la Tierra? De otro modo, ¿por qué reaccionaría Coulson de forma tan vehemente? Karnak miró hacia Black Bolt. Black Bolt permaneció en silencio, mirando fijamente al cielo distante. Todavía se encontraba sumido en el dolor y la indignación por el hecho de que Ludolin le hubiera arrebatado a su amor de la infancia. Al ver esto, Karnak pensó. Genial. Estoy confiando en que una persona que no puede hablar tenga una buena idea. Si Shield no nos ayuda, iremos a buscar al presidente de los Estados Unidos, iremos a buscar a las Naciones Unidas. Todavía tengo un número de teléfono más. Se dice que esa persona tiene un poder considerable en las Naciones Unidas. La existencia de Attilan era un premio muy codiciado por las potencias terrestres. ¿Quién podría rechazar a un grupo de individuos sin hogar con superpoderes? Los Skrulls resultaron bastante útiles cuando fueron desplegados. Karnak marcó otro número. Hola, soy Karnak de Attilan. Necesito hablar con el señor Alexander Pierce. Como nación de los inhumanos, Attilan también estaba cualificada para unirse a la Organización de las Naciones Unidas. Al fin y al cabo, alguna vez fueron miembros de la Tierra. Eran personas de dentro. Esta vez, Karnak no le comunicó inmediatamente a Alexander las necesidades de Attilan, sino que sacó a relucir el asunto relativo a Ludolin. Al enterarse de que Attilan tenía un conflicto con Ludolin, Alejandro permaneció en silencio durante largo rato. Y luego, Dudu. Coulson al menos había dicho un par de palabras, pero Alexander no dijo ni una sola. Esta vez, Karnak estaba empapado en sudor. De repente se dio cuenta de que quizás ofender a Ludolin había sido una pésima idea. Alexander Pierce, muy lejos, en Washington después de Cristo, miró su teléfono y se sumió en sus pensamientos. Inmediatamente extrajo la tarjeta SIM y la aplastó por completo. Aunque Ludolin era el mayor obstáculo que Hydra debía afrontar para unificar la Tierra. Nunca había pensado en enfrentarse abiertamente a Ludolin. Todo tenía que hacerse despacio y en secreto. Necios como Attilan, que se atrevieron a enfrentarse y provocar directamente a Ludolin, simplemente no eran dignos de unirse a Hydra. Hydra no necesitaba basura inútil con inteligencia inferior a la media. El Attilan los inhumanos se toparon repetidamente con callejones sin salida. Ludolin, sin embargo, no se percató de nada y no se molestó en prestarle atención. En comparación con los inhumanos, Ludolin estaba actualmente más preocupado por otro asunto. El rey hechicero de Kamartaj llamó repentinamente a la puerta. ¿Qué dijiste? ¿Que alguien invocó a un rey demonio del infierno mediante algún método especial? Capítulo 137. Aprovechándose del dios demonio dimensional, el rey hechicero queda atónito. 155 Capítulo 155.
Dime, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Alguien logró atravesar la barrera de Camartag? La expresión de Ludolin se tensó ligeramente. Un rey demonio del infierno capaz de activar la alerta de Camartag no era, sin duda, un personaje cualquiera. La expresión de Wang era solemne mientras recordaba y hablaba. Hace unos días, detectamos una gran cantidad de firmas de energía en la región norte de Estados Unidos. Mordo y Caecilius lideraron equipos para investigar y descubrieron que alguien estaba usando la sangre y las almas de una gran cantidad de seres fallecidos como catalizador para comunicarse con cierto rey demonio en el infierno. Actualmente estamos investigando la verdadera identidad del culpable, pero parece conocernos bien y nos evita deliberadamente, logrando siempre retirarse antes de que lleguen los hechiceros. Como sabéis, muchas de las víctimas de la invasión de la Alianza Alienígena están cargadas de un intenso resentimiento. Estos son precisamente los manjares que más les gustan a los demonios. En circunstancias normales, la barrera de Camartag puede aislar el poder de un dios demonio dimensional, pero si alguien realiza intencionalmente un sacrificio y utiliza un gran número de seres vivos como guía, incluso si no puede invocar completamente al rey demonio, aún puede transmitir una gran porción de energía y un clon del dios demonio. Sospechamos que un clon de un rey demonio del infierno ya ha descendido a la tierra y que actualmente acecha en las sombras, tramando algún plan malvado desconocido. Al oír que solo se trataba de un clon del dios demonio, Ludolin se sintió tranquilo. Si el mismísimo dios demonio no había descendido, ¿qué había que temer? ¿Puedes determinar de qué dios demonio se trata? Ludolin continuó preguntando. Wan negó con la cabeza. No lo sé, pero creo que lo más probable es que sea Mefisto. Es el más astuto y el dios demonio que más veces ha invadido el mundo real. Ludolin no se sorprendió por esta noticia. El adicto al trabajo. La versión infernal de Hydra. Donde hay problemas, está la sombra de Mefisto. Y cuando se trata de crear polémica, el adicto al trabajo es un experto. Además, Mefisto tiene el mayor motivo. La última vez en la escuela, Ludolin engañó gravemente a Mefisto. Si Ludolin se pusiera en su lugar, no lo toleraría en absoluto. Venganza. Él tomaría represalias con fiereza. Si se trata de Mefisto, entonces vendrá a buscarme activamente. Ludolin se relajó. No temía que apareciera Mefisto. Solo temía que su oponente siguiera ocultándose. Wan estaba muy confundido. ¿Tenía Ludolin alguna relación con Mefisto? Al ver la expresión nostálgica de Ludolin, a Wan le pareció cada vez más extraño. Sin embargo, no preguntó nada más y continuó. Excelencia Ludolin, lo mejor es que sus amigos no salgan solos estos próximos días. Una vez que encontremos a la otra parte, les pedimos que nos echen una mano. Estamos dispuestos a ofrecer una compensación suficientemente generosa. Wan lo dijo con mucho respeto. El anciano está realizando una proyección astral y viajando a otras dimensiones, por lo que Mordo y Wan están actualmente a cargo de Camartag. Si de verdad se trata de un rey demonio del infierno, ni siquiera el más débil es alguien a quien puedan vencer. En cualquier caso, sigue siendo un dios demonio dimensional que controla al menos una dimensión. Eso funciona. Permítame decirle esto de antemano. Mis honorarios son muy altos. ¿Está usted autorizado a hablar en nombre de Camartag? Ludolin preguntó con suspicacia. No era el momento en que Stephen estaba al mando. Wan ejerció como hechicero supremo interino durante muchos años, e incluso después del regreso de Stephen, solo pudo mantenerse al margen. En aquel entonces, Wan podía tomar el mando de forma natural, pero ahora, mientras el anciano siga presente, ciertamente no le corresponde a Wan ser quien tome las decisiones. Mordo es el verdadero primero en la línea. Por supuesto, esto fue una instrucción específica del hechicero supremo. Wan respondió afirmativamente, mientras Mordo y Caecilius pasaban fugazmente por su mente. Aunque tuvieran reservas, no se atreverían a objetar. Ludolin realmente se atrevió a matarlos. Si hubiera una próxima vez, el anciano no necesariamente los resucitaría. Justo en ese momento, se produjeron fluctuaciones mágicas desde el exterior. Tras recibir el permiso de Ludolin, otro hechicero vestido de amarillo entró apresuradamente. Al ver a Ludolin, bajó la cabeza inconscientemente. Parecía recordar algunos recuerdos desagradables. Wan, maestro hermano Mordo tiene nueva información. Se sospecha que este incidente de invasión demoníaca está relacionado con vampiros. ¿Vampiros? ¿Por qué iban a ser ellos? Eso no debería ser así.
¿Cómo podrían los vampiros estar conectados con el infierno? Incluso si quisieran invocar a un dios demonio de otro mundo, deberían estar buscando a Chton. Wan quedó muy sorprendido. Aunque los vampiros son criaturas no muertas, su relación con el infierno no es significativa. Si iban a hablar de relaciones, deberían estar más cerca de Chton. Chton es el dios de la magia oscura. Creó muchas criaturas oscuras, incluyendo vampiros, hombres lobo y duendes. Incluso ostenta el título de padre de los monstruos. Que un vampiro no busque a su propio antepasado sino que salga corriendo a encontrar a un rey demonio del infierno no es, sencillamente, una imprudencia. ¿Estás seguro de que son vampiros? No hay duda. A algunos de los difuntos les extrajeron toda la sangre, y todos los rituales de sacrificio se realizaron de noche. Wan estaba perplejo. ¿Por qué los vampiros no se limitarían a chupar sangre, sino que se aliarían con el infierno? Si el rey demonio del infierno realmente destruyó el mundo, ¿acaso los vampiros no habrían desaparecido también? A ojos de los demonios, los vampiros no son diferentes de los humanos. Los vampiros no son fantasmas ni espíritus malignos. A los ojos de los demonios, los vampiros resultan igualmente atractivos. Chton inspira gran respeto, pero un ser insignificante como un vampiro, una de sus incontables creaciones, no tiene suficiente influencia como para que los demonios se preocupen por él. Y lo que es más importante, los vampiros necesitan chupar sangre. Si los humanos desaparecieran, ¿cómo sobrevivirían? Podría ser que esos monstruos inmortales hayan vivido demasiado tiempo y deseen encontrar un entretenimiento más emocionante, tal vez experimentando la llegada del apocalipsis. Wan murmuró. Luolin asintió en señal de aprobación. Eso tiene sentido. Olvídense de los vampiros, la gente adinerada que ha experimentado muchos pasatiempos convencionales juega a juegos cada vez más extravagantes y emocionantes. La pedofilia, la la asfixia erótica, las reuniones grupales, etc., desafían repetidamente los límites morales. O bien participan en deportes de alto riesgo que ponen a prueba de forma temeraria los límites de la muerte. No es de extrañar que los vampiros, que son más ricos, más fuertes y tienen una mayor esperanza de vida que los humanos, jueguen a juegos aún más emocionantes. Solo buscando emociones más intensas pueden encontrar la felicidad y satisfacer brevemente su vacío y distorsionado mundo espiritual. Posteriormente, continúan llevando a cabo proyectos cada vez más perversos, más descabellados y más incomprensibles. Sin embargo, Luolin pensó en otra cosa. Hablando de eso, ¿conoces a algún inmortal llamado Alejandro? ¿Alejandro? ¿Un inmortal? Wan pensó inconscientemente en Alexander Pierce, pero inmediatamente negó con la cabeza. Más tarde, Wan recordó algo. En un rincón de la biblioteca Kamartag, una vez hojeó la colección de criaturas anómalas. Contenía muchas hipótesis y interpretaciones que iban en contra del sentido común. Puede que ningún hechicero lo haya leído en cientos de años. Como bibliotecario, era un hombre muy culto y recordaba rápidamente el nombre de Alexander. Wan vaciló. ¿Se refiere al rumoreado señor húngaro llamado Alejandro Corvino? Luolin se sorprendió un poco. Verdaderamente, era digno de un bibliotecario conocer incluso estos asuntos. Él es el progenitor de un linaje de vampiros y hombres lobo. Un gen sanguíneo especial corre por sus venas, permitiéndole ser eternamente inmortal. Tuvo 3 hijos. Uno fue mordido por un lobo y se convirtió en William, el progenitor de los hombres lobo. Otro fue mordido por un murciélago y se convirtió en Marcus, el progenitor de los vampiros. Y el tercero era un humano normal. Si no recuerdo mal, Alexander organizó en secreto una unidad clandestina específicamente para borrar las huellas de las batallas entre hombres lobo y vampiros. Wan quedó aún más sorprendido. La colección de criaturas anómalas no detallaba las cosas con tanto esmero. Solo decía que Alexander, como humano, era el progenitor de cierto linaje vampírico, y que no tenía ninguna conexión con Chton, siendo enteramente el resultado de una mutación genética normal. Sin embargo, la creencia generalizada en Kamartag es que todos los progenitores vampiros provienen de Chton. Incluido Drácula, el líder de la facción vampírica más poderosa actual, cuyo ancestro también se remonta a Chton. ¿Cómo podía Luolin conocer tan claramente las experiencias de Alexander y sus hijos? Pero y dado que Alexander ocultaba la existencia de vampiros y hombres lobo a los humanos, es evidente que no es un villano, así que ¿por qué realizaría sacrificios al infierno?
Maté a su hijo mayor y a su segundo hijo. Wan lo comprendió de repente. Esto tenía sentido. Si eso fuera cierto, Alexander sin duda tenía motivos para actuar. Pero surgió otro problema. Si es él, ¿cómo sabría del ritual de sacrificio infernal? Este tipo de vampiro salvaje, genéticamente mutado, probablemente no sería considerado uno de los suyos por la corriente principal de los vampiros. No es del agrado de ninguno de los dos bandos. Le sería absolutamente imposible obtener información sobre magia o rituales. Podría ser Mefisto. Le cambié fuego infernal por un pero. Esto Wan se quedó sin palabras. Kamar-Taj ya era un experto en engañar a los dioses demonio dimensionales, pero no esperaba que hubiera un maestro aún mayor. Ese era Mefisto, el genio maligno de los dioses demonio, que una vez usó artimañas para hacer que varios dioses demonio importantes dieran vueltas en círculos. SSS. Verdaderamente digno de su excelencia Ludolin. Qué insidioso, no, qué astuto. Capítulo 138. Reponiendo la magia de Ram, vertiendo con fiereza poder mágico. Si de verdad se trata de Mefisto, haré que la gente se prepare de inmediato. Wan, absorto en sus pensamientos, se despidió y se marchó apresuradamente. Ludolin no le dio mucha importancia al asunto. Puesto que se había confirmado que era un clon del rey demonio, el problema no era grave. A continuación, pon la música y continúa el baile. Mi señor Ludolin, la cena está lista. La versión de Rem con el pelo rosa agitó los brazos con entusiasmo. Esta es la exquisita cocina del país del dragón que investigué especialmente. Me llevó 3 horas terminarla. Ven a probarla. Ludolin echó un vistazo a su cabello. Rosa, dejando al descubierto su ojo derecho, simétrico al de Rem. Así es, era Ram. Después de que se actualizó el editor de mapas, Ludolin usó 1800 puntos de anomalía para materializar a Ram, haciendo compañía a Rem. Ella y Rem son gemelas. Su apariencia es muy similar, pero su talla de sujetador es una talla menor. Además, Rem tiene el pelo azul y Ram el pelo rosa. El pelo azul deja ver su ojo izquierdo y el rosa su ojo derecho, lo que las hace bastante simétricas cuando están juntas. Quizás todos los puntos de talento de Ram estaban destinados al combate. Comparado con el gentil, suave y hábil en las tareas domésticas Rem. 156 Capítulo 156. Las tareas domésticas de Ram eran absolutamente insoportables de presenciar. Los platos que Rem podía dominar con solo mirarlos eran perfectos en color, aroma y sabor. Sin embargo, si Ram las preparó, sin duda eran de cocina oscura. Ludolin aún recordaba la primera vez que lo comió. Sintió un malestar estomacal, algo poco común. Era la primera vez que experimentaba molestias físicas en un órgano desde que obtuvo su dedo de oro. La cocina oscura de Ram parecía tener algún tipo de efecto conceptual. Cualquiera, ya fuera humano o dios, se sentiría fatal después de comerla. Fue absolutamente aterrador. Ludolin incluso se preguntó si el talento de Ram para la cocina era mayor que su talento para el combate. Aunque el cuerno de carnero se recuperara, su poder destructivo aún podría ser inferior al de una sola comida de cocina oscura. 883. La sonrisa de Ludolin era bastante forzada. Ram, de repente recordé algo. La sonrisa de Ram se desvaneció instantáneamente, reemplazada por numerosas líneas oscuras, dándole la apariencia de un fracasado que lo había perdido todo. En verdad no soy una sirvienta cualificada. No sé pelear, no sé hacer las tareas del hogar, y la deliciosa comida que investigué con tanto esmero es algo que incluso Ludolin podría entender. ¿Mi señor no está dispuesto a intentarlo? Si cualquier otra persona viera la mirada abatida de Ram, sin duda se golpearía el pecho, prometería comérselo todo y luego sonreiría entre lágrimas de dolor mientras dice que estaba rico. Pero Ludolin no lo haría. Para lidiar con Ram, tenía un plan diferente. Ram, escúchame primero. ¿No crees que es hora de reponer tu magia? ¿Reponer la magia? De repente, Ram levantó la cabeza, y toda su tristeza se desvaneció, reemplazada por timidez y expectación. En realidad aún conservo mucho poder mágico. ¿Es necesario? Ludolin adoptó un semblante serio. Ram, esa forma de pensar es peligrosa. Ya sabes cómo está el mundo. Todos deben mantenerse en óptimas condiciones en todo momento. No querrás que tu hermana Ren salga lastimada, ¿verdad? Ram se quedó paralizada.
Las dos palabras Rem activaron sus instintos protectores, y su pequeño rostro se tornó extremadamente serio. Proteger a Rem era su obsesión. Por ello, estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Ja. Ludolin, mi señor, tiene razón. Vamos, Rem. Inyecta a Ran con mucho poder mágico todos los días. Ran se arrodilló con rostro tímido. Para reponer la magia, naturalmente tenía que entrar en su boca para reponerla. Ram había perdido su cuerno y no podía adquirir poder mágico del mundo exterior. Si perdía su poder mágico durante demasiado tiempo, su cuerpo físico perdería vitalidad hasta que perdiera la vida. La gente común, naturalmente, no podía reponer su magia. Pero Ludolin era diferente. Su energía era universal. Ya fuera magia oscura, magia luminosa o ciertas habilidades con requisitos extraños, como el chakra o la energía espiritual. Todo ello podría convertirse directamente. Esta era la barra de maná universal. Tras enterarse de la situación actual de Ram, Ludolin pensó inmediatamente en el método de reposición de magia del universo Time Moon. El intercambio de fluidos corporales. En pocas palabras, fue. Por supuesto, besar y chupar sangre también funcionaba. Aunque Ram y Rem solo medían 1,54 metros, como las lolis, Oni, en su calidad de loli, era una loli genuinamente legal. Como maestro de Ram, Ludolin se sacrificó sin dudarlo para restaurar el poder mágico de Ram. Un solo tubo de solución nutritiva bastó para saciar a Ram y mantener su actividad física durante mucho tiempo. Sin embargo, Ludolin estaba dispuesto a ayudar a Ram a reponer su magia todos los días. Esa era la responsabilidad de ser su maestro. Nada mal, Ram. Qué bien lo hiciste a la tercera. Sin duda, mereces ser el Oni más talentoso. Ludolin acarició la cabeza de Ram como si acariciara a un gato. Debido a que necesitaba proteger a Rem, la personalidad de Ram era mucho más fuerte que la de Rem. Solo con su persona más cercana, Rem, era increíblemente gentil. Tras la profunda recuperación de su magia, Ram desarrolló un apego hacia Ludolin que no era menor que el que sentía por Rem. Muy delicado, muy cuidadoso. Ludolin quedó muy satisfecho con esto. Ram alzó sus ojos escarlata, que estaban húmedos y brillantes. Ludolin notó un destello de arrepentimiento en sus ojos. Tras reflexionar un instante, Ludolin continuó. Quizás tenga una manera de restaurar tu cuerno. Los ojos de Ram se iluminaron y sus acciones se volvieron mucho más agresivas, como las de un gatito hambriento. Ludolin le dio una palmadita en la cabeza. Habla en serio. Déjame pensar detenidamente en cómo resolver tu problema. Ram asintió, y su expresión se volvió aún más seria e increíblemente devota. Como una devota creyente, sostuvo con cuidado el objeto sagrado y ofreció la máxima cortesía. Media hora después, la reposición mágica se había completado. Ram se agarró el vientre, que rebosaba de poder mágico. Estoy tan llena, he comido demasiado. Maestro, ¿de verdad puedes restaurar mi cuerno? Dicho esto, Ram añadió con avidez. ¿Entonces me dejarás tener más cuernos? Ludolin puso los ojos en blanco. Eres un Oni de un solo cuerno, no un Oni de múltiples cuernos. Tener más te haría feo. Al oír fea, Ram negó inmediatamente con la cabeza. Entonces con un solo cuerno basta. En cuanto recupere mi cuerno, podré desatar un poder mayor. Entonces podré hacer más cosas por Ludolin. Mi señor, y conviértete en una excelente doncella guerrera. Ram sabía que su talento para las tareas domésticas era escaso, pero dado que tenía el cuerno roto, solo podía esforzarse al máximo por aprenderlas para no ser tan inútil. Pero en comparación con Rem, era torpe y siempre terminaba entorpeciendo las cosas. Una versión inicial del talismán del caballo apareció en la mano de Ludolin. Considerando que el cuerno es el órgano mágico más especial de la raza Oni, un carnero adulto en su máximo potencial con un solo cuerno estaría entre los 5 primeros en Re. 0, Starting Life in Another World. Ella posee capacidades capaces de destruir mundos. Es posible que Ram en su máximo poder pudiera incluso echar un pulso con Godzilla. Por lo tanto, Ludolin optó por la prudencia, utilizando la mayor parte de su energía para fortalecer el talismán del caballo a la versión 7.4. Pruébalo y veamos si funciona. Si no, buscaré otros métodos. Ludolin le entregó el talismán del caballo a Ram, y este se transformó en un rayo de luz que se fusionó con el cuerpo de Ram.
Al instante siguiente, algo brotó inmediatamente de la frente de Ram. Un reluciente cuerno blanco le brotó de la frente. Tras esto, un violento poder mágico emanó del cuerpo de Ram, y el fluido nutritivo en su interior se convirtió rápidamente en poder mágico a una velocidad asombrosa, extendiéndose por todo su cuerpo. Su aura se elevó continuamente, llegando a ser al menos 3 veces más fuerte que cuando acababa de reponer su magia. Incluso Luolin se sorprendió. Podía sentir claramente que la fuerza de Ram ya había alcanzado el nivel de Titán Alfa. Su físico aparentemente delicado poseía la fuerza suficiente para derrotar brutalmente a Thor. Tras una cuidadosa exploración sensorial, Luolin descubrió que el repentino aumento de fuerza de Ram estaba relacionado con él. El fluido corporal de Luolin ya era esencia, y después de 3 recargas mágicas, promovió el crecimiento del cuerpo Oni de Ram, aumentando su fuerza física. Esto compensó instantáneamente el déficit que Ram había acumulado durante los 10 años transcurridos desde que se le rompió el cuerno. Luolin extendió la mano y agarró el cuerno de Ram. ¡Ay! No. ¡Qué raro se siente! Todo el cuerpo de Ram temblaba. Sintió un hormigueo, como si algo extraño estuviera a punto de salir. ¿El cuerno de Oni realmente tiene esta función? ¿Es tan sensible? Luolin se interesó y volvió a tocarlo. El cuerpo de Ram se ablandó y estuvo a punto de desplomarse. Si alguien más osara tocar su cuerno, Ram lo haría pedazos antes incluso de que su mano lo tocara. Pero si se trataba de Luolin, Ram reprimió la extraña sensación y le permitió continuar. Luolin alzó a Ram en brazos. Al ver sus mejillas sonrojadas, se sintió inmediatamente maravillado. Ram, ¿quieres aún más poder? Es posible. Sí. Quiero proteger a Rem, y también quiero proteger a Luolin. Mi señor. Ram asintió. Los Oni suelen tener 2 cuernos, y normalmente, cuantos más cuernos tienen, más fuertes son. Si su único cuerno la hacía así de fuerte, tener 2 cuernos la haría el doble de fuerte. ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada. Simplemente disfruta. Luolin ayudó inmediatamente a Ram a completar la evolución sagrada. Ram, de 1,54 metros de altura, parecía una muñeca al lado de Luolin, de 1,85 metros de altura. Su pequeño cuerpo albergaba una majestad que no debería haber tenido que soportar. Al principio, Ram no pudo adaptarse a la nueva reposición de magia, pero pronto descubrió que su poder mágico y su fuerza estaban aumentando de verdad. Luolin, mi señor, es verdaderamente asombroso. Allende. 2 hombres, acompañados por un grupo de guardias con abrigos negros, llegaron a un pueblo remoto de la región occidental. Uno de los hombres tenía la tez pálida y una figura demacrada, especialmente la boca, que parecía como si hubiera sido cosida. El otro hombre, de pelo canoso, permanecía inexpresivo, con los ojos llenos de odio. Me prometiste que me vengarías. No te preocupes, te doy mi garantía. La garantía del futuro rey del infierno. La comisura de los labios del otro hombre se curvó hacia arriba, formando un extraño arco. Ese tipo engañó a mi estúpido padre. Si me encargo de él, significa que soy más fuerte que mi padre. Tengo muchas ganas de jugar con él. Capítulo 139. El dinero puede mover dioses, el profesor Lagarto ataca. Hoy comenzaron las clases. Tras una semana de caos, aunque murieron muchas personas, la Tierra siguió girando y la vida tenía que continuar. En ese momento, los estudiantes con contactos ya buscaban la manera de obtener cartas de recomendación. En este país, para asistir a una buena escuela, necesitabas o bien calificaciones realmente sobresalientes, o cartas de recomendación. La élite académica monopolizó los canales para el avance educativo. 157 Capítulo 157. Solo uniéndose a ellos se podía asistir a una buena escuela. Igual que Peter Parker. Solo después de que sus talentos en física y bioquímica fueran reconocidos por los precursores de ciertas industrias, como el profesor Lagarto y el doctor Pulpo, pudo obtener su recomendación para ingresar a una escuela prestigiosa. Además, Peter Parker también era amigo de Harry Osborn. Y él mismo era el protagonista. Aún así, Peter Parker no tenía la suficiente confianza para ingresar con éxito a la escuela de sus sueños. Todos los que conocían a Peter Parker comprendían lo excepcional que era.
De otro modo, ¿cómo podría un estudiante pobre como Peter Parker estar cualificado para entrar en una escuela prestigiosa? Sin embargo, Llewellyn era diferente. ¿No tenías contactos? Ningún problema. El dinero puede mover montañas. Llewellyn sin duda podría usar sus habilidades para lograr su objetivo. Pero todo aquello que se puede solucionar con dinero no es realmente un problema. Hola, habla la Universidad Estatal del Imperio. ¿Es usted el señor Llewellyn? Sí. Con respecto a la donación que usted mencionó en el correo electrónico, sí, unos amigos y yo estamos dispuestos a donar 100 millones a su universidad. Eso es verdaderamente maravilloso. ¿Puedo saber quiénes son esos amigos? Por supuesto. Enviaré un archivo a la dirección de correo electrónico anterior. Todos son estudiantes sobresalientes de escuelas secundarias públicas de la ciudad de Nueva York. Entiendo. Llewellyn envió la información para sí mismo, Mer y Jane, Alessa, Gwen, Micaela y María a la dirección de correo electrónico. Las cartas de aceptación fueron recibidas. En cuanto a Madison, Llewellyn no tenía previsto que se matriculara. Porque Madison iba a la escuela de brujas a estudiar magia. Aunque los diplomas no le servían de nada a Llewellyn. Pero en el universo Marvel, donde todo el mundo parece tener varios títulos de doctor, ¿cómo podría atreverse a aventurarse sin tener él mismo algunos títulos de doctor? De todos modos, matricularse no significaba que tuviera que asistir a clases. Por dinero, todos los profesores harían la vista gorda. Así es como funciona la sociedad. Tras obtener las cartas de aceptación, llevó a Alessa y a Gwen al colegio. La llegada de Llewellyn sorprendió a los demás estudiantes. ¿Quién es él? ¿También es un estudiante de intercambio? ¿No lo conoces? Ah, claro, acabas de llegar. Es Llewellyn, el chico más popular del instituto. Él solo puede derrotar a una docena de jugadores de béisbol. Llewellyn vino a la escuela. No había venido en 2 semanas, ¿verdad? ¿Acaso a la escuela no le importa? ¿Importar? Oí que Llewellyn donó 10 millones a la escuela y que saca excelentes notas en todas las asignaturas. ¿Quién querría ofender al dios de la riqueza? HMPH, ser rico es realmente tan bueno. Lo siento, ser rico es realmente así de genial. Llewellyn escudriñó la multitud y notó varias caras desconocidas. Sin duda, todos eran suplentes que cubrían las vacantes de las últimas 2 semanas. Llewellyn no se sorprendió. Ya estaba acostumbrado. ¿De verdad viniste a la escuela? Increíble. Harry Osborn estaba lleno de sorpresas. Vine a tramitar mis expedientes de estudiante. La Universidad Estatal de Nueva York los necesita, dijo Llewellyn con naturalidad. Harry lo entendió al instante y asintió con complicidad. En ese momento se acercó Peter Parker y, con envidia, le preguntó: ¿Cuándo te aceptaron en la Universidad Estatal de Nueva York? ¿Cómo lo conseguiste? Llewellyn sonrió levemente, y mientras Peter Parker parecía confundido, murmuró: les doné 100 millones. Peter Parker sintió que el cielo se había caído. ¿100 millones? ¿Cuántos trajes de segunda mano se podrían comprar con eso? ¿Cuántas camionetas pick-up de segunda mano? Peter Parker solía trabajar a tiempo parcial repartiendo pizzas y, ocasionalmente, tomaba fotos de Spider-Man para el Daily Bugle, obteniendo un escaso ingreso para mantener a su familia. Recordaba perfectamente que Llewellyn también era huérfano. ¿Por qué la diferencia era tan grande? ¿Donar 100 millones te garantiza el ingreso a una escuela prestigiosa? ¿No deberían basarse en la capacidad? ¿Es esto razonable? Harry se encogió de hombros, acostumbrado a la situación, y dijo: Peter, el dinero también forma parte de la capacidad. Algunas universidades reciben decenas de miles de millones solo en donaciones. Peter Parker simplemente sentía que este mundo era demasiado injusto. Sin embargo, al pensar que él también había adquirido superpoderes, ya no se sintió tan deprimido. Llewellyn pensó en el simbionte Venom y preguntó: Por cierto, Peter, ¿cómo está esa cosa? Los ojos de Peter Parker parpadearon, y dijo con ligero disgusto: Lo odio, y él me odia. Quiero deshacerme de él. Esa cosa tiene la cabeza llena de perros del mercado. Peter miró a Harry y habló de forma muy vaga. Como un joven modelo moderno, Peter siempre se enorgulleció de ser el héroe amigable del barrio neoyorquino. Sin embargo, tras la adaptación inicial, Venom comenzó a intentar corromperlo para que comiera gente.
Aunque todos ellos eran unos canallas que cometieron toda clase de maldades imaginables, incluso los canallas tenían derechos humanos. Peter jamás haría algo así. Y desde luego no quería comerse el cerebro de otras personas. Por este motivo, incluso utilizó a Ludolin y Gwen para amenazar a Venom. Pero Venom sabía que Ludolin no era ningún blando. No mostraría ninguna piedad a la escoria social y a los degenerados. Si realmente eliminara a esos sinvergüenzas, no solo no provocaría el disgusto de Ludolin, sino que incluso podría recibir elogios y admiración. ¿Cómo podría, entonces, sentirse amenazado por Peter? De este modo, Peter y Venom se influyeron y se suprimieron mutuamente. La maldad inherente a Venom fue en realidad reprimida por la voluntad y los valores morales de Peter. Fue en ese momento cuando Venom finalmente comprendió por qué Ludolin se lo había encomendado a Peter Parker. Cada día que pasaba con Peter era una tortura. Peter era el peor, el más repugnante y el huésped más inútil que Venom jamás había encontrado, sin excepción. Ludolin lo estaba castigando y atormentando. ¿Suena bastante bien? Ludolin asintió al oír esto. Todo iba según lo planeado. A Peter le tembló la boca. ¿Esto era bueno? Venom lo estaba atormentando hasta la locura. Por supuesto, Venom también parecía estar enloquecido por él. ¿De qué estáis hablando? No entiendo. ¿Qué es un mercado de perros? Harry miró a Peter con expresión afligida, agarrándose el pecho. Te traté como a un buen hermano y compartí todo contigo, pero te aliaste con otro hombre para ocultarme cosas. Me duele el corazón. Harry, no es lo que piensas. Hay cosas, de las que no puedo hablar. Solo puedo decir que quienes lo saben, lo saben. No contártelo es por tu propio bien. Peter también empezó a hablar en acertijos. Como no sabía cómo explicarse, solo podía hablar vagamente. Harry miró fijamente el cuello de Peter, aparentemente contemplando cómo agarrarlo y estrangularlo. Acertijos, fuera de Nueva York. Peter se rascó la nuca, mirando a Ludolin en busca de ayuda. ¿Por qué me miras? Si quieres hablar, habla. Nunca te he dicho que no lo hagas, dijo Ludolin haciendo un gesto con la mano. Peter se quedó atónito. Un momento, de estas cosas se podía hablar. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Sabes cuánto tiempo he estado reprimiéndolo? Peter, conocido por su locuacidad, había luchado enormemente por mantenerse callado. ¿Entonces estaba bien hablar de todo eso? Ignorando la mirada melancólica de Peter, Ludolin se giró y charló animadamente con Madison, Alzheimer y Jane. Madison dijo, bastante disgustada. ¿Es porque soy la más joven que no estoy cualificada para ir a la universidad contigo? Lo pequeño es pequeño, pero es lo suficientemente provocativo. SSS. ¿De qué están hablando? Peter y Harry quedaron muy conmocionados. ¿Les permitían oír eso? ¿Volverían a ver el periódico de Sun al día siguiente? Auge. Rugido. Un rugido ensordecedor provino de las cercanías, mezclado con el gruñido de un monstruo y los gritos de la multitud, atrayendo la atención de todos en el aula. Alguien asomó la cabeza con nerviosismo para mirar. ¡Qué lagarto tan enorme! ¿Un lagarto? Podría ser el legendario Godzilla. Harry Osborn parecía completamente conmocionado. No, no lo es. Mide unos 2 metros de alto y es completamente verde. Eso está bien. Eso está bien. Todos se relajaron. ¿Solo 2 metros de altura? Comparado con Godzilla, era un pececillo. Después de todo lo sucedido últimamente, a todos se les había envalentonado. Ya no le tenían miedo a un lagarto de 2 metros de altura. Un momento, 2 metros de altura. ¿Así es como describes a un lagarto? Oh, Dios mío, ese es, el hombre lagarto. Viene directo hacia nosotros. El aula quedó en silencio por un segundo, luego. ¡Ah! Auge. Un gigantesco hombre lagarto irrumpió por la puerta, y su mirada sedienta de sangre recorrió los alrededores. Entidad anormal detectada por el Dr. Lizard. Obtuvo 100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 0/6500. Capítulo 140. Me gusta tu aspecto indómito, el demonio del agua queda atónito. Este hombre lagarto estaba completamente cubierto de escamas verde oscuro. Sus manos y pies eran del tamaño de abanicos de hojas de palma, y tenía garras afiladas que podían destrozar el hormigón de un solo zarpazo.
Si esas garras alcanzaran a una persona, probablemente podrían partirla por la mitad. Los ojos del hombre lagarto reflejaban cierta confusión, y no atacó de inmediato a la multitud asustada. Esto dio a todos los presentes la oportunidad de escapar. Todos salieron rápidamente por la puerta trasera, y algunos incluso rompieron las ventanas y saltaron. 158 Capítulo 158. Estallido. Al oír el sonido, Lurolin supo que llegaba un nuevo estudiante de intercambio. Es el profesor Lagarto. Uno de los archienemigos de Spider-Man. Gwen pareció ligeramente sorprendida y luego revisó el horario de clases. La siguiente clase es la del profesor Kurt Connors. Parece que se ha convertido en el profesor Lagarto, como siempre. Es así en casi todos los universos. ¿El profesor Connors? ¿El archienemigo de Spider-Man? Después de que Peter se convirtiera en Spider-Man, su oído también se agudizó considerablemente. Mientras la multitud se dispersaba y huía, una sensación de destino se apoderó de él. El archienemigo de Spider-Man, parece que soy el único que puede con esto. Peter Parker tiró de su chaqueta. Debajo llevaba puesto su traje de Spider-Man, listo para afrontar cualquier emergencia. ¿Cuánta cordura le queda al profesor Connors en este estado? ¿Podremos encontrar la manera de que recupere el juicio? Si tuviéramos el suero de lagarto, quizá aún habría alguna posibilidad de crear un antídoto mediante ingeniería inversa, pero ahora, acabemos primero con el profesor lagarto, al menos para evitar que enloquezca por completo y dañe a los inocentes. Tras ser inyectada con el suero de lagarto, una persona pierde gran parte de su cordura y desarrolla una mentalidad de lagarto. Estará impulsada por una personalidad malvada a realizar actos radicales, como lograr que toda la humanidad complete su evolución. ¿Evolución? Peter Parker reaccionó rápidamente. ¿Estás diciendo que a eso de transformarse en esta apariencia tan fea le llaman evolución? La oreja del hombre lagarto se movió y miró hacia otro lado con brusquedad. Peter, ¿cómo te atreves a llamar feo a este cuerpo perfecto mío? Te castigaré. El profesor lagarto se abalanzó de repente, como un tanque humano. Peter Parker no reaccionó de inmediato. En cambio, echó un vistazo rápido a su alrededor y se dio cuenta de que la multitud no se había dispersado por completo, por lo que solo podía evitar los ataques con dificultad, fingiendo ser una persona normal. Lurolin chasqueó los dedos, activando la magia de ilusión. Peter, ahora puedes luchar sin preocupaciones. Nadie puede descubrir tu identidad. ¿Es correcto? Peter Parker esquivó por poco la garra del hombre lagarto una vez más y miró hacia la puerta. Harry Osborn, que antes observaba con ansiedad la entrada, ahora tenía la mirada perdida en otra parte. ¿Qué es esto? ¿Es magia? Al pensar en la misteriosa magia de teletransportación de Lurolin, Peter no pudo evitar sentir un poco de envidia. La magia es realmente conveniente. Peter dejó de fingir, se abrió la chaqueta para revelar el traje de Spider-Man y se puso la máscara. Ahora es mi turno. Él es Spider-Man, y el profesor Lagarto merecía ser derrotado por él. Peter creía firmemente en una cosa. Spider-Man tiene muchos archienemigos, pero Spider-Man siempre puede proteger Nueva York. Por lo tanto, debe ganar. ¡Pum! Mientras Peter pensaba, el profesor Lagarto lo tomó por sorpresa y lo golpeó, estrellándolo con fuerza contra la pared del fondo del aula. Si el físico de Spider-Man no hubiera sido lo suficientemente fuerte, una persona normal se habría reducido a un montón de papilla. Te dije que lucharas, que no te distrajeras con pensamientos aleatorios. Lurolin negó con la cabeza. Gwen, inténtalo tú. Como rara vez se encontraban con un oponente tan débil, era una buena oportunidad para que Gwen y los demás practicaran. Gwen tenía mucha más experiencia como Spider-Man que Peter. El llamado profesor Lagarto era su subordinado derrotado. Además, Gwen también poseía el talismán del perro y el talismán del caballo, y gracias a la continua alimentación de Lurolin, había absorbido mucha esencia vital. La Gwen actual ya no era una Spider-Gwen ordinaria. En términos de fuerza, era varias veces más fuerte que un Spider-Man normal. Su agilidad también había aumentado. Mientras que la fuerza de un Spider-Man normal es de aproximadamente 20 a 50 toneladas, la de Gwen es de al menos 200 toneladas o más, lo que la hace capaz de igualar perfectamente a Hulk. Cuando un héroe ágil adquiere la fuerza de un tanque, el aumento resultante es aterrador. Gwen asintió, dando un salto grácil como una gimnasta.
Antes de que el profesor Lagarto pudiera reaccionar, alzó las manos y le disparó varias telarañas a la cara. Mientras el profesor Lagarto desgarraba furiosamente la telaraña extremadamente resistente, Gwen se acercó sigilosamente por detrás al profesor Lagarto y le propinó una patada, enviando al oponente de bruces al suelo. Al mismo tiempo, sus manos se movían a trompicones, disparando rápidamente docenas de telarañas para formar una red gigante, atando al profesor Lagarto como a una albóndiga y manteniéndolo suspendido en el aire. Gracias a la resistencia de los muros circundantes, al profesor Lizard le resultó difícil escapar. Peter Parker quedó atónito ante esta escena. Ambos eran Spider-Man, entonces, ¿por qué la diferencia era tan grande? Debe ser por falta de experiencia. Llevo menos de un mes siendo Spider-Man, mientras que Gwen ya ha vivido la guerra del fin de los tiempos y ha derrotado a muchos archienemigos. Es normal que sea más fuerte que yo. Una vez que acumule suficiente experiencia, definitivamente no seré inferior a Gwen. Peter se animaba a sí mismo en secreto. Ambos fueron picados por arañas. No había razón para que la diferencia fuera tan grande. Naturalmente, él no sabía que Gwen también había mordido a Ludolin, y que el aumento de poder resultante era mucho mayor que el de ser mordido por una araña. El profesor Lagarto rugió y forcejeó con fiereza. Aunque su fuerza era enorme, suspendido en el aire sin ningún punto de apoyo, le resultaba difícil tirar simultáneamente contra la resistencia de varias paredes. Sin embargo, el profesor Lagarto seguía sin estar convencido. Si tienes agallas, enfréntame cara a cara. ¿Qué clase de superhéroe solo sabe atacar por sorpresa? Gwen lo ignoró. Ludolin voló por los aires y se acercó al profesor Lagarto. Lo miró fijamente, y un aura invisible y aterradora envolvió su cuerpo. Al instante, el rostro enrojecido del profesor Lagarto desapareció y todo se volvió mucho más claro. Ludolin frunció ligeramente el ceño. ¿Todavía no se había rendido? Este chico sí que tiene carácter. Inmediatamente levantó la mano y le propinó una tremenda bofetada, dejando al profesor Lagarto mareado y desorientado. ¿Te sometes? ¿Sigues sin enviarlo? Le siguió con 2 bofetadas más. Oh, ¿todavía no te rindes? Era la primera vez que Ludolin se topaba con un hueso tan duro e indomable. Ni siquiera Hulk era tan terco por aquel entonces. Entonces, le propinó algunas bofetadas más. Incluso con las poderosas habilidades regenerativas del profesor Lizard, solo sentía un dolor intenso en todo el cuerpo, y su cabeza le dolía como si fuera a explotar. Espera, me equivoqué, me arrepiento. El profesor Lagarto, sujeto de la anomalía, se ha rendido, obteniendo 600 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 1500/6500. Sigo prefiriendo el look desenfadado que tenías hace un momento. ¿Por qué no lo recuperas? Al oír esto, el profesor Lagarto volvió inmediatamente a su anterior aspecto obstinado. Y entonces, ¡zas! Ludolin le dio otra bofetada. ¿Te atreves a mirarme así? El profesor Lagarto casi lloró. ¿No me dijiste que lo recuperara? Si te digo que reviertas, simplemente reviertas. SSS. Estás tendiendo una trampa. Quiero denunciarte. El profesor Lizard suplicó clemencia rápidamente. Ludolin, soy tu profesor, Kurt Connors. Deja de pegarme, deja de pegarme. Solo estaba bromeando con ustedes. Como buen estudiante, no deberías pegarle a tu profesor. Eso tiene sentido. Entonces déjame pegarte. Madison se acercó, levantó la mano y usó la telequinesis para manipular un escritorio, golpeando con fuerza al profesor Lizard. Ludolin es un buen estudiante, pero yo no. No, todos lo sois. Todos lo sois. El profesor Lagarto no entendía por qué, después de completar su gloriosa evolución, seguía siendo golpeado. ¿Acaso eso no significaba que la evolución era inútil? ¿Podría ser que el suero de lagarto tuviera algún defecto? ¿Has recuperado la cordura? Preguntó Ludolin, secándose las manos. Me he recuperado, ahora lo recuerdo todo. Si no me crees, te daré una clase ahora mismo. El profesor Lizard se devanó los sesos para demostrar su valía. Aunque aún tenía la mente algo confusa, dar clase no debería ser un problema. ¿Clase? Te daré una clase. La expresión de Madison cambió al instante. Inmediatamente usó la telequinesis para lanzar por los aires todos los pupitres y sillas del aula. Oh no, los alumnos problemáticos odian las clases.
El rostro del profesor Lagarto se contrajo en una mueca de angustia. Esto era demasiado difícil. Definitivamente necesitaba mejorar el suero de lagarto más adelante. Esta cosa no era fiable. Si hubiera sabido que ese sería el resultado, sin duda habría investigado con más paciencia en lugar de apresurarse a inyectarse el suero. Lurolin detuvo a Madison, que estaba a punto de atacar. Olvídalo. Deja que Peter se encargue de él. Vamos a buscar a otra gente con la que jugar. Al oír esto, Madison supo de inmediato que se avecinaban otros problemas. Asintió obedientemente y retiró silenciosamente su telequinesis. Al ver que todo volvía a la normalidad, el profesor Lagarto suspiró aliviado. Su mente aún estaba un poco confusa. Un momento, ¿por qué los estudiantes de esta clase son tan poderosos? ¿Cómo no lo supe cuando les enseñé antes? Connors decidió que se cambiaría de escuela más adelante. No podía permitirse provocarlos. Nos vamos ya, Peter. Esto depende de ti. Sin esperar a que Peter hablara, Lurolin condujo a Gwen y a los demás fuera del edificio de enseñanza. Madison iba a decir algo cuando notó un charco de agua que aparecía en el suelo no muy lejos. Lurolin dijo significativamente. Dime, ¿ha hecho un sol radiante estos últimos días? ¿Por qué hay tanta agua en el parque infantil que nadie ha limpiado? ¡Qué extraño! Madison colaboró, diciendo. Tal vez alguien orinó allí. Puedo oler un hedor desde muy lejos. Alessa parpadeó, trayendo silenciosamente una calle cercana al mundo de la superficie. El charco comenzó a temblar. Algo anda mal. ¿A dónde me has traído? ¿Sigue siendo la Tierra? Capítulo 141. El demonio filial, ataque furtivo. Justo cuando el demonio del agua fue arrastrado al mundo de la superficie, a miles de metros de distancia, el demonio corazón negro vio la situación y su rostro cambió drásticamente de miedo. Maldita sea, Lurolin es en realidad un dios demonio dimensional. Corran. 159 Capítulo 159. Sin mediar palabra, el demonio corazón negro se convirtió en humo negro y huyó. Al mismo tiempo, una extraña ráfaga de viento perseguía el humo negro sin cesar. El gris mundo exterior emanaba un fétido olor a azufre. El cielo también estaba lleno de cenizas flotantes. Aunque Alessa ya había abandonado Silent Hill, sus mundos interior y exterior aún mostraban la escena original. El charco en sí era el demonio del agua del infierno, un demonio salvaje que operaba independientemente de las principales fuerzas del rey demonio y que había estado acechando en la tierra durante muchos años. Él, junto con el demonio de la tierra y el demonio del viento, acechaban un pueblo desértico y desierto. Solían frecuentar bares y ocasionalmente emboscaban a forasteros que venían a explorar solos. La razón por la que pudieron evadir la detección de Camartag no fue porque fueran poderosos, sino porque sus habilidades eran muy especializadas, eran lo suficientemente cuidadosos y su fuerza no era abrumadora. El demonio del agua podía transformarse en agua y esconderse debajo de ella. El demonio del viento podía transformarse en viento, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. El demonio de la tierra podía usar evasión terrestre. Normalmente, no actuarían precipitadamente. Si se encontraran con algún problema, huirían inmediatamente lejos. Esta era su forma de supervivencia en la Tierra. Pura precaución. Esta vez, cuando el demonio corazón negro fue invocado al mundo humano, reunió inmediatamente a los tres demonios y les hizo grandes promesas. Siempre y cuando ayudaran al demonio corazón negro a matar a Lurolin y a los demás, podrían gobernar con éxito el mundo humano y transformar la Tierra en un segundo infierno. El demonio corazón negro se convertiría en un rey demonio del infierno superando a Mefisto, y juntos se convertirían instantáneamente en los tres grandes generales, dominando la Tierra. El demonio corazón negro era hijo de Mefisto, y su fuerza no era en absoluto inferior a la de Mefisto. Sucedía simplemente que en el infierno, la influencia del demonio corazón negro era menor que la de Mefisto, y no podía tomar el control del infierno, ya que Mefisto lo reprimía constantemente. Ahora que había llegado al mundo humano, era exactamente como si el pez nadara libremente en el océano y el pájaro volara alto en el cielo. Si no puedo vencer a Mefisto, ¿acaso no puedo al menos vencer a simples mortales? Al oír esto, el demonio del agua y los otros dos demonios estuvieron inmediatamente dispuestos a seguir al demonio corazón negro. Ya estaban hartos de esconderse y evadir a Camartag.
con Blackheart Demon, que no era más débil que un rey demonio del infierno, liderando el ataque, ni siquiera el hechicero supremo necesariamente podría detenerlos. Sin embargo, el demonio del agua realmente no esperaba que, tan pronto como se acercara a Ludolin, sería descubierto. Y él había regresado a infierno. El demonio del agua miró al cielo. La atmósfera gris contenía tenues nubes rojas y llameantes. Ese olor familiar a azufre realmente le produjo la ilusión de regresar al infierno. Pero nada de esto era importante. Lo importante era: maldita sea. ¿Cómo es posible que aún no se hayan dado cuenta de que he desaparecido? El demonio del agua confirmó que ya no estaba en la Tierra, sino que había sido teletransportado por este grupo de objetivos a otra dimensión o dominio extraño. El plan de seguimiento que habían ideado originalmente quedó completamente destrozado. Basándose en su conocimiento del demonio corazón negro, el demonio de la Tierra y los demás, seguramente no pensarían en salvarlo al ver esta situación. Tampoco tendrían forma alguna de salvarlo. El charco intentó ocultarse por todos los medios, hasta que, un pie enorme lo aplastó con fuerza, mientras una fuerza invisible envolvía toda la superficie de agua. El demonio de agua intentó salir del agua, pero se estrelló directamente contra una capa protectora invisible. Ludolin bajó la mirada. El agua reflejaba el horrible rostro del demonio del agua. ¿Has probado alguna vez la barbacoa? Antes de que el demonio del agua pudiera responder, una ráfaga de fuego infernal rugió por su pie y penetró en el agua, chisporroteando ruidosamente. Ah. El agua era la encarnación del demonio del agua. El fuego infernal que quemaba el agua quemaba su cuerpo. Además, el fuego infernal era la perdición de los demonios. En apenas unos segundos, todo el charco de agua quedó completamente reducido a cenizas por el fuego infernal. Eliminado el objeto anómalo demonio de agua, obtenido 1100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales: 2600, 6500. Tras aplastar al demonio del agua hasta matarlo, Ludolin no se detuvo, sino que siguió golpeando el suelo con fuerza. El violento impacto penetró la tierra, abriendo directamente un boquete en el suelo en un radio de 100 metros. Luego vertió ki potenciado con Aki de armadura, que arrasó bajo tierra antes de sacudir una sombra humanoide. No era otro que el demonio de la tierra, que también había sido arrastrado al mundo exterior. El demonio de la tierra jamás esperó ser descubierto por Ludolin. Tras presenciar el brutal asesinato del demonio del agua, su primera reacción no fue la venganza, sino a esconderse lo más posible. Pero ¿quién lo iba a decir? Ni siquiera así pudo escapar de los métodos de Ludolin. El demonio de la tierra quería excavar bajo tierra y escapar de nuevo. Sin embargo, Ales pareció adivinar su intención y transformó instantáneamente la tierra destrozada en acero. El demonio de la tierra se estrelló contra el acero de cabeza. Debido a la fuerza excesiva, se aplastó la parte superior de la cabeza, lo que provocó que el demonio gritara de dolor. Teóricamente, el demonio de la tierra podía penetrar minerales metálicos, pero no se trataba de acero ordinario. Era acero imbuido con el poder mágico de Alesa. Como controladora absoluta de este mundo, una simple demonio de la tierra no podía, naturalmente, causar estragos dentro del dominio de Alesa. Antes de que el demonio de la tierra pudiera escapar, Ludolin invocó casualmente un dragón de fuego infernal de decenas de metros de largo. En un instante, petrificó al demonio de la tierra y lo hizo añicos de una patada. Eliminaste al objeto anómalo demonio de la tierra y obtuviste 1100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales: 3700, 6500. ¿Hay más enemigos? Déjame encargarme del siguiente. No parecen muy fuertes. Al ver a Ludolin despachar a un demonio con cada patada, Madison, que había estado dudando, de repente se sintió capaz ella misma. Es solo fuego, ¿verdad? Ella también podría hacer eso. También podría usar esferas de partículas, control del flujo de agua, telequinesis y transfiguración. Quizás debido a la gracia constante de Ludolin, todas las mujeres que aprendían magia, incluida Madison, estaban haciendo un progreso impresionante en sus estudios mágicos. Madison ya era extremadamente talentosa, y con la ayuda de la esencia de Ludolin, había aprendido más de una docena de hechizos mágicos de Verónica dentro del sistema Merlin. La transfiguración, en particular, ya era considerada una magia bastante profunda. Tras palpar cuidadosamente, Alesa negó con la cabeza. No he detectado ninguna otra presencia. Están todos afuera.
Me pregunto si se habrán escapado temprano. Ludolin le indicó a Alessa que liberara el mundo exterior. Cuando todos regresaron a la realidad, no había rastro de demonios en las cercanías. Justo en ese momento, el hechicero Wong de Kamartaj lideró un equipo hacia la escuela. Excelencia Ludolin, ¿usó usted magia hace un momento? Detectamos una reacción mágica especial. Era el demonio Corazón Negro. Reúne a tu gente y continúa buscando su paradero. Avísame inmediatamente si encuentras alguna pista. Ludolin, naturalmente, dio órdenes a los hechiceros de Kamartaj. Wong se sobresaltó en secreto, luego asintió y, con gravedad, condujo a sus subordinados a buscar al demonio Corazón Negro por separado. ¿Podrán encontrarlos? Tal vez también deberíamos pensar en una solución. Gwen frunció el ceño, sin confiar plenamente en Kamartaj. Si este grupo de guardianes fuera realmente tan poderoso, su universo no habría sido destruido por el simbionte. Dejaré que otros se encarguen de ello. Ludolin negó con la cabeza. Con un pensamiento, las sombras circundantes se reunieron en cientos de soldados de la Legión de las Sombras, extendiéndolos por todo Nueva York. Mientras Blackguard Demon y sus compañeros no hubieran abandonado la ciudad, no escaparían en absoluto a la mirada de la Legión de las Sombras. En este momento, en los suburbios de Nueva York. Una ráfaga de viento y una masa de niebla negra convergieron en dos figuras pálidas. Maldita sea, ese viejo chocho no decía la verdad. Ludolin en realidad posee un mundo dimensional especial. La expresión del demonio Corazón Negro se ensombreció. Recordando las burlas de Mefisto en el infierno, comprendió de repente que el otro tenía intenciones maliciosas. Aunque su fuerza era considerable, no podía hacer frente a un poderoso dios demonio dimensional apoyado por toda una dimensión. El demonio del viento también dijo con temor persistente. Si nos encuentra, sin duda será extremadamente problemático. El demonio Corazón Negro dijo con confianza. Este es un lugar que busqué específicamente. No nos encontrarán. Al recordar la escena de hace un momento, Blackguard Demon sintió que algo no andaba bien. Pensaba que Ludolin había arrastrado al demonio del agua y al demonio de la tierra a su dimensión, pero tras pensarlo mejor, algo no le parecía del todo correcto. Si Ludolin era un dios demonio dimensional, ¿por qué esos malditos hechiceros se mostraban indiferentes ante ello? Sabía perfectamente cuánto rechazaban esos hechiceros a los dioses demonio dimensionales. El demonio Corazón Negro miró repentinamente hacia un lado. Una figura familiar surgió de la oscuridad. Viejo inmortal, ¿cómo te atreves a mostrar tu rostro ante mí? El demonio Corazón Negro sonrió ampliamente, y corrientes de humo negro corrosivo emergieron de los huecos entre sus dos filas de afilados dientes. Idiota. ¿Qué tonterías tienes en la cabeza? Ludolin no es un dios demonio. Mefisto sonrió con desprecio. Eso era simplemente un espacio alternativo conjurado por una niña pequeña mediante magia. Si esa basura no te hubiera invocado, el mundo real sería mío desde hace mucho tiempo, en lugar de dejar que un idiota como tú pierda el tiempo aquí. Maldita sea. El demonio Corazón Negro saltó hacia adelante, destrozó a Mefisto y gritó. Viejo chocho, este es mi territorio. Aquí no puedes campar a sus anchas. Ya verás. Una vez que ocupe el verdadero universo, lideraré un gran ejército para arrebatarte el trono. El demonio del viento intentaba desesperadamente ocultar su presencia, observando en silencio cómo aquel extraño dúo de padre e hijo se insultaban y maldecían mutuamente. Aunque pareciera increíble, esto era simplemente la norma en el infierno. Demonio Corazón Negro, ¿qué debemos hacer? El demonio Corazón Negro maldijo. Volveremos matando. Eliminemos a ese bastardo pretencioso. Ninguno de los dos se percató de que varios soldados de la Legión de las Sombras, fundidos con la oscuridad, habían llegado a las cercanías. La Legión de las Sombras no pertenecía a ninguna región. Aunque poseían el atributo oscuro, estaban más especializados en el sigilo que los demonios comunes. Son ellos, sin duda. Regresa e informa al maestro. Reúnan a las demás legiones y rodeen este lugar. Justo cuando Blackguard Demon aún debatía si formular un plan más detallado o simplemente contraatacar, cada vez se reunían más soldados de la Legión de las Sombras, dispersándose entre las incontables sombras circundantes. Inmediatamente después, Ludolin llegó silenciosamente al lugar de los hechos.
Antes de que el demonio corazón negro y el demonio del viento pudieran darse cuenta, una luz dorada atravesó instantáneamente el pecho del demonio corazón negro. El demonio corazón negro miró el gran agujero en su pecho y murmuró incrédulo. ¿Un ataque por sorpresa? Los dioses demoníacos locales son demasiado maleducados. Capítulo 142. La muerte del demonio corazón negro, el plan de Mefisto. El demonio corazón negro jamás lo hubiera imaginado. Que él, un demonio, sería un día emboscado por un terrícola. 160 Capítulo 160. ¿Acaso no es esa la especialidad del diablo? ¡Qué hábil eres en eso! Al ver al demonio corazón negro herido, Fenmo rugió de inmediato y se transformó en viento, precipitándose hacia la sombra. Sin embargo, en el momento en que entró en la zona de la sombra, una marea de sombras surgió a su alrededor. La Legión de las Sombras, utilizando cuchillos, shuriken o garras, rápidamente cortó y desmembró a Fenmo. Fenmo se transformó rápidamente en viento, pero aún así aparecieron docenas de heridas en su cuerpo. Al mismo tiempo, se retiró rápidamente hacia la luz, mirando con horror las sombras que lo rodeaban. Algo no está bien. Soy un maldito demonio. ¿Cómo es posible que me haya emboscado un grupo de criaturas oscuras? No soy un exorcista. Esto es verdaderamente indignante. Bastardos, me habéis enfadado. En ese instante, la gran herida en el pecho del demonio corazón negro sanó rápidamente. En un arrebato de furia, se arrancó la piel humana que lo disfrazaba, revelando su verdadera apariencia. Un monstruo humanoide, horripilante y de color negro azabache. El demonio corazón negro era un diablo aterrador, nacido de la oscuridad absoluta, condensado por Mefisto a partir del mal del mundo. Además, no tenía alma y, habiendo absorbido parte de la energía de Mefisto, era, hasta cierto punto, extremadamente capaz de contener al propio Mefisto. Originalmente, Mefisto solo quería crear un hijo al que pudiera manipular a su antojo, pero inesperadamente creó un ser superior. Sumado al hecho de que la mera existencia del demonio corazón negro era oscuridad absoluta, no sentía gratitud alguna hacia Mefisto. En cambio, planeaba el parricidio para usurpar el trono como rey del infierno. Por esta razón, Mefisto había dedicado milenios a reprimir y limitar el poder y la influencia del demonio corazón negro, dificultándole así que se fortaleciera consumiendo resentimiento y almas. Aún así, el demonio corazón negro poseía habilidades regenerativas extremadamente poderosas, y su fuerza no era en absoluto inferior a la de seres como Hulk. Además, dominó cierto concepto de la muerte, lo que le permitía devorar libremente la vitalidad de otros y causarles la muerte. El ataque de energía de Lulin se originó en el rayo de energía de Carol. Aunque el ataque, reforzado por otras fuerzas, atravesó el pecho del demonio corazón negro, no lo mató. En cambio, estaba a punto de recuperarse por completo en un instante, una capacidad de curación que no era en absoluto inferior a la del Lobezno. Como era de esperar, la habilidad de la Capitana Marvel sigue siendo bastante inferior. Lulin negó con la cabeza con decepción. Así es. Thanos, que poseía 6 gemas del infinito, liberó energía con ellas, pero el Thor despertado, blandiendo el hacha rompetormentas, casi puso fin a toda la historia con un solo golpe. Las piedras en sí mismas son poderosas, pero los rayos, solo sirven para intimidar a los débiles. Especialmente cuando se trata de criaturas no muertas como estas. Definitivamente no funcionará sin métodos especiales. Si Carol hubiera estado allí, su rayo de energía pura no habría podido penetrar su defensa en absoluto. El demonio corazón negro concentró un violento poder mágico, desatando fenómenos celestiales. El cielo, antes despejado, se cubrió de espesas nubes, liberando simultáneamente innumerables truenos y relámpagos. Bajo el control del demonio corazón negro, el trueno y la luz hicieron que la capa de nubes formara la figura de una calavera. Tiembla. Desespera. Estás a punto de enfrentarte al rey del infierno. El demonio corazón negro sonrió ampliamente. Lulin miró el cielo que se oscurecía, luego los incontables rayos de trueno, y también sonrió. Pero Fenmo no pudo sonreír. Observó su entorno con asombro, mientras las densas nubes oscuras permitían que la oscuridad cubriera por completo todo el bosque suburbano. Innumerables sombras parpadeaban, y cada movimiento hacía que Fenmo entrara en pánico. Como demonio, era la primera vez que sentía tanto miedo a la oscuridad. ¿Quién demonio se creería esto si se lo contara? Demonio corazón negro, nosotros.
Antes de que Fenmo pudiera terminar de hablar, el demonio corazón negro se enfureció de nuevo al ver la sonrisa de Ludolin. Su cuerpo entero se elevó hacia el cielo y sus garras, del tamaño de un abanico, se abalanzaron sobre él, con la aparente intención de destrozar a Ludolin. Sin embargo, al instante siguiente, crepitar. Docenas de brillantes rayos rasgaron la oscuridad, alcanzando al demonio corazón negro en pleno aire, friéndolo hasta que quedó crujiente por fuera y tierno por dentro antes de que se estrellara pesadamente contra la tierra. Simultáneamente, aprovechando la luz fugaz del relámpago, innumerables miembros de la Legión de las Sombras emergieron de las sombras, rodeando una vez más al aterrorizado Fenmo. Si tienes agallas, ven a pelear conmigo uno contra uno. Fenmo se sobresaltó enormemente, tratando desesperadamente de repeler el ataque grupal de la Legión de las Sombras. Pero Fenmo no era un alto demonio después de todo, especialmente contra tantos enemigos. Tras solo 2 o 3 paradas, las sombras le inutilizaron las extremidades, sin dejar ninguna parte de su cuerpo intacta. Ludolin también había actualizado la máscara de espíritu del polvo a la última versión. La mejora resultante fue integral. Los soldados de la Legión de las Sombras habían recibido un enorme aumento de fuerza. El miembro promedio de la Legión de las Sombras ahora estaba al nivel de Spider-Man. Además, su inteligencia también había aumentado significativamente. Además, los miembros de la Legión de las Sombras ahora podían hablar con normalidad, tras haber aprendido los idiomas de varios países y grupos étnicos de todo el mundo, incluyendo las lenguas minoritarias de algunas tribus pequeñas. Especialmente el cuerpo ninja, que no solo servía como niñeras multiusos y excelentes guerreras, sino que, bajo las instrucciones de Ludolin, también comenzó a estudiar administración, psicología, política y otras materias. El objetivo era convertir a cada miembro del cuerpo ninja en un talento versátil. Además, Ludolin se estaba preparando para adquirir materiales de entrenamiento alienígenas de Asgard. Esto permitiría a la Legión de las Sombras dominar los principales idiomas alienígenas y aprender las costumbres de diferentes planetas. Ludolin no estaba dispuesto a esforzarse, pero sin duda podía obligar a la Legión de las Sombras a estudiar. En cualquier caso, todos estos chicos eran diligentes y trabajadores, y aprender una habilidad adicional les resultó beneficioso. La fuerza de Fenmo no se consideraba grande. Solo su habilidad para elementalizar el viento era digna de mención. Pero la Legión de las Sombras eran sombras inherentemente intangibles. Todos estaban en un estado de vacío, así que ¿quién le temía a quién? En el momento en que Fenmo apareciera, lo rodearían sin dudarlo. Dejaron, con toda consideración, el cuerpo medio muerto de Fenmo para que Ludolin recogiera la presa. Ludolin lanzó casualmente una bola de fuego para acabar con Fenmo. Eliminó al objeto anómalo Fenmo y obtuvo 1100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 4800/6500. Ah. Al demonio corazón negro no le importaba la vida ni la muerte de Fenmo. Recuperado del rayo, solo quería hacer pedazos a Ludolin. Mientras pudiera acercarse, un simple Ludolin no significaba nada para él. De lo que más orgulloso estaba era de su físico invencible. Ni siquiera Mephisto se atrevió a enfrentarlo cara a cara. Para infligir un daño considerable a Ludolin, el demonio corazón negro agitó energía oscura para cubrir su cuerpo, elevando su físico varios niveles. Por donde quiera que pasaba, la tierra se agrietaba, el bosque se hacía añicos y los relámpagos en el cielo se volvían más rápidos e intensos. Ludolin observó al demonio corazón negro acercarse sin expresión alguna. En ese instante, el cielo se iluminó de forma significativa y todo el poder del trueno se entrelazó, convergiendo en una fuerza aterradora llena de un aura destructiva. Esto alarmó enormemente al demonio corazón negro. Alzó la vista y vio que el oscuro entorno de batalla que había creado con tanto esmero estaba siendo manipulado por algún poder, transformando a la fuerza el rayo en un aterrador Killin. No. El demonio corazón negro se dio cuenta de que el tipo que tenía delante podía controlar los rayos. El fenómeno meteorológico que tanto se había esforzado por crear se había convertido en la ayuda de Ludolin. Ludolin habló en voz baja. Gracias. El cielo se abrió por el impacto del rayo. Ese día, toda Nueva York se iluminó. Auge. El estruendo aterrador arrasó la zona, que se extendía a lo largo de varios kilómetros. Todos los bosques y laderas quedaron destrozados, dejando solo restos de Marte y un cráter que fluía magma en el suelo, como si narrara lo sucedido.
Sin embargo, desde el interior de ese magma, una figura agrietada y debilitada salió arrastrándose con dificultad. Todavía no estoy muerto, aún puedo luchar. ¿Qué puede hacerme un simple trueno? El demonio corazón negro soltó una carcajada. Si se tratara de un avatar de un dios demonio común, sin duda habría sido aniquilado por ese golpe. Pero Alexander había utilizado cientos de miles de vidas como sacrificios, y aparte de la pérdida de energía necesaria para romper temporalmente la barrera Visanti, esto aún dejaba al demonio corazón negro con una pequeña porción de la energía de su cuerpo principal. Ese era el poder de un dios demonio. En la tierra, podría arrasar por completo. Pero una figura familiar apareció en el cielo, haciendo que el rugido del demonio corazón negro cesara. Sus ojos, rojos como el fuego de la ira, lo miraban fijamente. Ludolin, no puedes matarme. Lo haré. Un destello de luz dorada cruzó los ojos de Ludolin. Has absorbido bastantes almas, ¿verdad? El demonio corazón negro tuvo un mal presentimiento y retrocedió 2 pasos. ¿Qué quieres decir? ¿Tu padre no te contó qué trato hizo conmigo? La inquietud en su corazón se hizo más fuerte. El demonio corazón negro rugió. ¿Qué es exactamente lo que intentas decir? Bastardo. Recuenta tus pecados. Ludolin activó el ojo del juicio, mirando fijamente a los ojos del demonio corazón negro. Innumerables almas de difuntos estaban atrapadas en su cuerpo. Al ser contemplado por el ojo del juicio, el propio cuerpo del demonio corazón negro fue sometido a juicio. Ah. La voz del demonio corazón negro contenía los lamentos superpuestos de incontables almas. Viejo, me engañaste. Te recuerdo. Sin duda volveré. Inmediatamente después, el demonio corazón negro quedó completamente reducido a cenizas. Eliminó al objeto anómalo demonio corazón negro y obtuvo 5000 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 7.5. Puntos de anomalía actuales. 3300/6600. Mientras tanto, en otro rincón de Nueva York. Mefisto suspiró. Una pérdida de tiempo, como era de esperar. Parece que aún tengo que intervenir. ¿Tengo razón? Junto a Mefisto permanecía en silencio una figura alta. Era inexpresiva, como una montaña silenciosa. Solo cuando escuchó el nombre Ludolin sus pupilas mostraron un ligero cambio. Te concedo la oportunidad de vengarte. Te otorgaré mayor poder y amigos fieles.